Les estaba hablando precisamente de esos datos que nos aporta de momento el Ministerio de Sanidad, datos que no ha confirmado Osakidetza y que nos diría que los médicos de nuestro servicio público de salud estarían recetando cerca de 20.000 recetas menos al día. ¿Usted lo ha notado en su día a día? Beovia San Sebastián, la carrera reunirá a cerca de 20.000 corredores y algunos empiezan a pasar reconocimientos médicos para saber si se encuentran en las mejores condiciones. ¿Deberían ser obligatorios o hará de esta carrera una carrera de élite? Primero fueron los hoteles, ahora los aviones. Varias compañías aéreas empiezan a vetar a los menores por las molestias que puedan ocasionar. ¿Nos estamos volviendo cada vez más intolerantes? Temas que debatiremos con Íñigo Asensio, Arratsaldeón, muy buenas tardes, Joseba Fiestras. Arratsaldeón. Bienvenido, Nerea Aguado por este lado, ¿qué tal? Arratsaldeón, muy bien. Y Andoni Orrantia, que nos hablará como siempre la actualidad, que hoy nos tiene pendientes de un accidente terrible. Sí, de la investigación que ha abierto la Ertzaintza para esclarecer las causas entre esa colisión entre un camión y un turismo esta mañana en la Nacional 121A en Irún y que ha provocado la muerte de la joven que Luego conducía el tendremos turismo. más datos, será en unos minutos después de la publicidad. Hasta ahora. 1:10 de la tarde, yo que llevo aquí toda la mañana, no sé qué tiempo hace en el exterior. Me dice Nerea Aguado que llueve a mares. Pues nada, ¿dónde mejor que en casa viendo este programa que en cualquier otro sitio mojándose? ¿Qué diría mi padre? Bueno, pues aquí retomamos la actualidad, no sin antes enviar un beso muy cariñoso al alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna, que ha vuelto a ser ingresado por una infección. Algunas fuentes aseguran que ya para el día 25 volverá a estar allí en ese pleno. Es algo que nosotros, por supuesto, también deseamos y le mandamos lo dicho, un beso muy, muy cariñoso. Antes de irnos a publicidad, estábamos con esa última hora y con un dato trágico, una muerte en la carretera, Andoni. Sí, otra muerte en la carretera, fruto de esas lluvias que comentabas. Hemos iniciado la mañana con bastante lluvia y a primera hora, sobre las 8 de la mañana, se producía una colisión entre un turismo y un camión en la Nacional 121A a la altura Irún, sentido Irún concretamente. Como consecuencia de esa colisión fallecía una joven de Navarra de alrededor de 23 años y la Ertzaintza investiga ya las causas de ese accidente para esclarecer lo que ha pasado. La joven quedaba atrapada en el coche, como estamos viendo ahí en las imágenes, pero los servicios sanitarios trasladados hasta el lugar no han podido evitar el fallecimiento de la chica. Bueno, pues con esa noticia trágica, desde luego vamos a estar muy pendientes de las carreteras. Insistimos que parece mentira que vivamos, como digo yo, aquí, que estamos acostumbrados a la lluvia, pero hay veces que las carreteras nos juegan muy, muy malas pasadas. Toda la precaución es poca. Lanzamos ya nuestro número de teléfono, 902-540-541, con la siguiente pregunta. Si usted tuviera un trabajo fuera de Euskadi, ¿se iría? Y cuando me refiero a fuera, me refiero a Madrid, a Barcelona, Murcia, Alemania, Singapur. Es una pregunta que nos hemos hecho a raíz de un dato. El 73% de los vascos dispuestos a emigrar por un trabajo, y desde luego que se ha notado un incremento de ese porcentaje en 8 puntos con respecto al año 2012. Se ha ampliado el análisis a los últimos 4 años y se observa un significativo incremento de la intención de los profesionales para desplazarse con ese objetivo de acceder a un puesto de trabajo. Parece algo, y quiero preguntarlo en la mesa, de perogrullo, es decir, te ofrecen un trabajo y vamos a decir, lógico es que te vayas, pero es que hay mucha gente que tiene que una familia, que tienes que hacer las cuentas porque te tienes que marchar fuera si tienes que cogerte un piso, tienes la hipoteca aquí. Es algo complicado de hacer, hay que tener muchos arrestos para irse, Nerea. Hombre, pues sí, yo creo que la gente que más posibilidades tiene de salir, de marchar, de empezar una nueva vida fuera, precisamente no son los que tienen cargas familiares, ¿no? Y de todas maneras, quizá ahora nos podemos plantear muchas cosas que hasta ahora muy poca gente se planteaba, ¿no? O se hacían encuestas y realmente de manera contraria, ¿no? Nos perjudicaba el resto de gente que venían inmigrantes, ¿no? Que, por ejemplo, en el 2011 el 70% de la gente pensaba que muy bien, que los inmigrantes tenían que venir, que había derechos a tal,
Y en cambio ahora ese concepto ha cambiado a que el 20 y tantos % cree que deberían de marcharse si no tienen papeles, y de manera paralela nosotros estamos saliendo también fuera. O sea que el hecho de que los inmigrantes deberían marcharse, que dice esto es una opinión de algunos ciudadanos, es que ya lo están haciendo, porque se encuentran entre la espada y la pared. Hay muchos que dicen no tengo nada, pues me vuelvo a mi país con lo que más o menos he podido ahorrar. Pero ahora nos ponemos en la piel del otro. Ahora somos nosotros los que tenemos que salir fuera, y a mí me llama la atención poderosamente el hecho de que se haya incrementado de un año para otro en 8 puntos ese porcentaje de la gente que está dispuesta a salir. Porque vivimos en una situación ahora mismo en la que, sobre todo para los jóvenes, los nuevos talentos, pues prácticamente no hay oportunidades. Es una situación que ha motivado, yo no digo la fuga de cerebros, que se utiliza, que hasta hace poco era solamente un título de películas y ahora, desgraciadamente, parece que es una realidad. Pero los nuevos talentos, los chavales, que no tienen esas cargas familiares de las que hablábamos, son los que yo creo que la movilidad no les tiene que suponer ningún problema. Hay que buscar la oportunidad donde puedan y aprovecharla. Ahora mismo es que ya no es que estamos hablando de que no tengan una mínima oportunidad, es que las que tienen, las pocas que hay, los requisitos económicos son nefastos, o sea, a veces es de risa, o sea, titulados con talento. Hemos visto ejemplos muy claros hace poquito de incluso premios internacionales que son españoles y que no tenían la oportunidad para trabajarlo aquí, a pesar de que el premio venía de aquí. O sea, es una cosa muy el tema de la investigación paradójica. es un tema aparte, de ello también hablaremos enseguida, pero cuando me refiero bueno, pues a chavales, a chavalas, a personas, trabajadores ya de una edad, ya no estoy refiriéndome a la gran investigación, al gran investigador, sino a la gente que tiene una formación muy potente en ingenierías, en FP, que dicen, es que ahora mismo ya no tengo absolutamente nada. Incluso yéndose a unas condiciones laborales, económicas, que tampoco son muy allá, que están ahí quilicolo, pero es lo que hay. Sí, además sucede que se dan como dos circunstancias diferentes. Por un lado, la de gente formada que encuentra trabajo vinculado a su formación en el extranjero, ingenieros, investigadores, que bueno, lamentablemente tienen que huir de su país, pero encuentran un foco laboral vinculado y además de cierto prestigio en el extranjero, pero esa gran masa de gente formada universitariamente en muchas áreas que lo que está trabajando es fuera totalmente de su sector, ¿no? Y es un estereotipo, pero cualquiera que vaya a Londres encuentra recepcionistas hotel y camareros a mansalva, con perdón del término, con formaciones académicas de alto nivel, con formaciones universitarias. Yo creo que ahí está la gran pérdida, ¿no? Porque efectivamente la fuga de cerebros, la gente formada que está trabajando en el extranjero para otras empresas, es una pérdida que en el futuro tendrá unas consecuencias sin duda en nuestra sociedad. No sé si pero pasará yo creo que hay no. otra parte, ¿no? La de quien no está encontrando realmente una salida. foco Voy al laboral teléfono real. un segundito. Diego, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Diego. Cuéntanos, ¿cuál es tu caso? ¿Estás en paro? ¿Estás trabajando? Cuéntanos. Estoy en paro actualmente. Ahora mismo resido en Cataluña. Sí. Porque me marché de Euskadi junto con mi mujer, porque la situación era bastante precaria en Euskadi. ¿Y qué tal en Cataluña? Igual. Sí, igual de mal. Sí, igual de mal. Y visto que si en Euskadi y en Cataluña no hay trabajo, en el resto de España, imagínate. Ya. O sea que... Y ahora, pues bueno, llevamos un tiempito pensando si en estos últimos meses, pues marchar a Alemania. ¿A Alemania? Porque mi mujer fue nacida en Alemania, habla alemán, habla francés perfectamente. Bueno, es una opción. Electricista y pues poder movernos de alguna manera. Diego, ¿tienes cargas familiares? ¿Tienes hijos? ¿Tienes padres a los que atender? No. Vale, es una decisión... Tengo un hijo que vive con la madre, entonces no... Vale, no tienes esa sensación de que, bueno, tienes que arrastrar a toda una familia. ¿Y te da un poco de vértigo, te da un poco de miedo? ¿O dices, mira, ya me fui una vez de Euskadi, ahora estoy en Cataluña, ahora estoy en Alemania, ya has hecho como el que dice lo más difícil? De todos modos, da un poco de respeto. Sí. Porque pensar que aquí por lo menos tengo el habla, es la manera de poder expresarte. Allí mi mujer lo tendría igual más fácil, pero para mí sería algo más complicado, pero ya. Tenemos que vivir. Claro. Diego, estaba comentando que se ha incrementado en tan solamente un año 8 puntos el porcentaje de gente que decidiría marcharse. ¿Tú hace un año veías la cosa un poquito mejor, con luz al final del túnel, o decías, no, en realidad me tendré que ir todavía más lejos? No, yo pensaba que podía haber algo aquí, que se podía arreglar. Por eso marché en un principio de Euskadi a Cataluña. Pero vista la situación y el futuro que se ve cada vez más negro, te tienes que plantear el decir que
que tienes que trabajar donde haya trabajo. Por supuesto. Diego, muchísimas gracias. Vale. Es que recasco, Venga, agur. eskerrik Y la verdad es agur. que son muchas las personas que deciden marcharse. Tenemos datos al respecto. Sí, tenemos datos y un mensaje al hilo de lo que decía Diego en nuestro correo electrónico. Mario, marcharse no es una oportunidad, es una decisión personal, nos dice. Datos. El contexto actual, lo comentábamos hace un momento, en el último año ese porcentaje ha subido 8 puntos, pero desde 2010 ha subido 10 puntos. En 2010 la tasa de paro en Euskadi era del 10%, en la actualidad es del 17%. ¿Quién se va? ¿Qué perfil tiene la persona que se va fuera al extranjero? 8 de cada 10 universitarios se marcharían. 7 de cada 10 estudiantes de FP también lo harían. ¿Dónde se harían? ¿Dónde se irían? ¿Y qué cobrarían? Alemania, Reino Unido y Finlandia. En Alemania, por ejemplo, un ingeniero cobraría entre 40.000 y 50.000 euros brutos al año. Una enfermera en Finlandia entre 2.300 y 3.000 euros al mes. Bueno. Y en Reino Unido sí que es verdad que la cosa está peor y es donde, lo que decía Íñigo, se trabajaría más en el sector de la hostelería, sector servicios. ¿Notáis que ha habido un cambio en la actitud de los más jóvenes? El hecho de que antes decían, no, mira, yo voy a empezar a buscar aquí, ya veremos, y ahora es, no, mira, es que me tengo que marchar porque me tengo que buscar la vida. Nos hemos vuelto un poquito más proactivo, menos cómodos, porque en casa de la mamá, en casa de la Ita se está fenomenal. Yo la primera, ¿eh? Pero bueno, al final es ese cambio de actitud. ¿Lo habéis notado, Nerea? Yo sí, pero es que también, si me lo permites, a veces me planteo ciertas cosas, ¿no? Que independientemente de los tantos por ciento, de las estadísticas, muchas veces pienso que después de todos estos años de progresión o de regresión en el campo laboral, realmente sí, tenemos mucha gente muy preparada, pero preparada, estudiosa, que han estudiado, pero realmente la pregunta que me hago yo misma es, ¿sabemos trabajar? O sea, ¿hay realmente, la gente sabe trabajar? ¿Tiene un pasado laboral que sea...? Claro, porque estudiar está muy bien y se sabe mucho, pero es que hay que saber trabajar y llevar esos proyectos a cabo. Entonces, cuando tú terminas una carrera... Algo sabrán, Nerea. Lo digo porque hay muchos centros que precisamente acuden a Euskadi a buscar estudiantes de FP. Hace bien poquito que estuvieron, bueno, en el torno de uno de los proyectos del gobierno vasco, precisamente para podérselos llevar a unos chavales hasta Holanda. El caso que ha comentado Andoni, enfermeras que se van a los países nórdicos y les vienen a buscar aquí. Es decir, jóvenes sobradamente preparados los tenemos, Joseba. Pero fíjate que tú has aludido a Holanda, creo que has dicho, Sí, que Holanda. vinieron a buscar a estudiantes de FP. Hace El Global no Training, muchos que es años, ese nuevo proyecto. pero hace no muchos años, recordemos que la formación profesional era como, la capa más baja donde iban los estudiantes que no estudiaban, Que no valían. tenían futuro. ¿Dónde ibas? Pues vete a formación profesional. Eso ha cambiado, pero ha cambiado de una forma notable. ¿Por qué? Porque la sociedad está cambiando en este aspecto también. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención las palabras de Diego, que ha dicho una frase que es que tenemos que vivir. Claro, es que para vivir hay que vivir y con unas condiciones mínimas, porque es que encima es lo que decíamos, no estamos hablando de gente que se marcha a Holanda, a Alemania, a Inglaterra, con unas condiciones, venga, yo voy a vivir la vida aquí a todo tren. No, a veces allí las condiciones son... Pues a un piso compartido, claro, y a a trabajar una en lo que casita decías, pequeñita. y a trabajar en lo que decía Íñigo, en un sector en el que no es el tuyo. O sea, tú te has preparado, te has formado para trabajar en un sector concreto, tienes que irte a buscarte la vida fuera de tu país y encima para trabajar en algo que no te gusta, o sea, que no es tu sector, que no es tu especialidad. Falta, yo quiero creer, yo siempre igual peco de excesivamente optimista. Quiero creer que algún día veremos, aunque sea un poquito esos brotes verdes que deberíamos de haber visto hace años, ¿no? Pero es que cada vez te lo ponen peor. Hay un pesimismo que cada vez es una losa que pesa más, que pesa más y que pesa más. Hay quien en estos momentos se acuerda, sobre todo gente ya de una edad, cuando tuvieron que emigrar. Muchos emigraron por la guerra, muchos emigraron por las condiciones económicas porque tuvieron que buscarse la vida, dice. Y entonces nadie nos regaló nada y absolutamente, se iban en trenes, se iban a Alemania, se iban a Francia. Esa nueva emigración. Me gustaría, si hay alguien que nos está viendo y que quiere llamarnos y contarnos su experiencia, por no hablar de todos los pastores que emigraron a los Estados Unidos, en Idaho, que se buscaron la vida y trabajaron como los que más, ¿no? Es decir, también tenemos de alguna manera esto en nuestro ADN. Yo creo que además detrás de todo, y por darle también un análisis un poco más optimista, hay una valoración positiva que hacer. A mí me ha llamado mucho la atención cuando este chico Diego decía, mi mujer habla alemán y francés.
y entonces no es tan complicado, yo lo tengo peor, ¿no? Creo que también hay una realidad, es la de un país que tiene un nivel de lengua extranjera por debajo de lo esperable dentro de la Comunidad Europea, la de un país en la que hemos vivido a veces con un chauvinismo lingüístico de no necesitamos más, y aquí me estoy refiriendo más al español, pero es verdad que en Euskadi, que somos bilingües, el trilingüismo es como el próximo reto, ¿no? Y cada vez más los jóvenes empezamos a dominar el inglés, pero es verdad que todavía la línea del país, en el relaxing café con leche queda retratado, pues es por debajo de lo esperable. Por tanto, yo creo que ahí hay un enriquecimiento. Y por otro lado, yo creo que sí es interesante, en otras culturas, en Estados Unidos, en otros países europeos, los estudiantes terminan el bachillerato, digamos, y se pueden tomar un año para viajar, conocer el extranjero, antes de decidir realmente lo que tienen que estudiar, aquello que les motiva, aquello que les gusta. Es que en algunos casos esos viajes al extranjero están subvencionados por el erario Claro, público. pero Dile tú a cualquier familia ahora mismo que dice, el niño ha terminado de estudiar y se va un año a coger esas experiencias vitales. Dice, pues como no se lo costé él, a ver quién se lo va a pagar. Habrá que buscar cómo incentivar esas cosas, pero yo creo que realmente es una tragedia que un licenciado, un universitario, termine su carrera con 23 años y no haya salido de su país. Y eso, salvo con las becas Erasmus, la Seneca y demás, bueno, la Seneca no te sacan del país, ¿por qué siempre no los ocurre, licenciados? ¿no? ¿Por qué? Bueno, o los formación profesionales, me da igual. Decir, los estudiantes en creo general, que los ¿no? jóvenes a cierta edad deberían haber vivido una serie de experiencias en el extranjero que en muchos casos no se han vivido porque el sistema educativo nos ha inculcado que vamos tarde para todo, que hay unas prisas, que hay que tomar unas decisiones aceleradas para llegar a los 23 con un trabajo. Bueno, quizá haya que desdramatizar y plantearnos que salir al extranjero con 23, 25 años a buscarse la vida, aunque no sea en el sector para el que uno se ha formado, puede ser muy enriquecedor en muchos sentidos y además nos aporta Pues un dominio del idioma que nos falta. Mucho la atención Claro. porque en el mismo día en la prensa nos hemos encontrado estas dos noticias. El hecho de que hay muchos inmigrantes, muchas personas de aquí, 73% de los vascos, que estarían dispuestos a emigrar, pero es que también aquí somos receptores de personas, en este caso de investigadores. Y es que casi 1.000 científicos de todo el mundo optan a 35 plazas para trabajar en centros vascos. Es una convocatoria que ha hecho la Fundación Vasca para la Ciencia, Ikerbasc. Ya hay 250 investigadores de todo el mundo que están trabajando en este centro, desde luego puntero, y como digo, han llegado de nacionalidades de todas partes. Del Estado español, el 39% de las solicitudes, Italia, Alemania, Estados Unidos, Rusia, Francia, y de centros muy, muy punteros. De alguna manera veis, no sé, aquí un tipo de enfrentamiento de noticias, ¿nos llama la atención? No, pero sí que... sí, lo que veo es que precisamente creo que en el norte, lo que es en Euskadi, sí que se le da mayor importancia al tema de la investigación y de hecho los últimos años se ha potenciado esto, algo que es un total acierto, ¿no? Que mientras que el resto del Estado pues a lo mejor ha invertido en inmobiliaria, en ladrillo en sí, pues nosotros nos hemos dedicado a otros menesteres que ahora es lo que nos hace estar un poco a flote, ¿no? Y claro que es un acierto y la diferencia está en eso, en quién ha apostado por qué. Igual es un sector muy específico también, ¿eh? Sí, Estábamos hablando, sí. fíjate, antes de empezar el programa, de otro tema diferente, pero de las nuevas tecnologías, de lo que ha evolucionado en muy poquito tiempo y a una velocidad vertiginosa. Claro, es que eso afecta. Si tú te bajas de ese tren de la investigación y el desarrollo, estás perdido. Ya no hablo como persona, sino como país, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde no se debería de dejar de invertir nunca. Lo que pasa es que, ¿cómo está la situación? Claro, tú hablabas de que sería ideal que los jóvenes de 22, 23 años viajen al extranjero, aprendan idiomas, no solamente el idioma, yo te diría más, yo creo que aprendan experiencias vitales en otras culturas, que es fundamental. Pero claro, es que ahora mismo planteárselo eso a una familia que bastante tiene con llevarle a la universidad o a la formación profesional. La edad media de las Habría que personas, incentivarlo de algún modo. la edad media de las personas que optan a estas plazas de Ikerbasc es de 36 años. Estamos hablando de gente que, bueno, pues ya en algunos casos probablemente tenga familia o no, pero estamos hablando de movilizarse en esa emigración ya, a Alemania que estábamos hablando antes, estamos hablando de que la tragedia está en que muchos de esos que se ven obligados a emigrar tienen una edad que ya tienen una experiencia trabajando aquí en un sector o en otro tremenda y se van por pura necesidad. Esa es la Y tragedia. luego están los mensajes que nos siguen dejando en el correo electrónico del programa a los telespectadores, etv.hoy@itv.com. Natalia, animo a los jóvenes a que sean valientes, que tengan aspiraciones. Y John, tengo un compañero de trabajo, John hace crítica o autocrítica, tengo un compañero de trabajo que se queja diariamente de los 30 minutos que tarda en llegar al trabajo todos los días, como para irse a trabajar al extranjero. Bueno, Aquello no es la sé. movilidad laboral.
Claro, hombre, Que ese es un estamos chip hablando que de este tipo de cambia cuando uno movilidad, viaja al ¿no? extranjero, ¿no? Claro. Cuando uno se plantea llegar al centro de Londres y que media hora es algo razonable desde cualquier zona, un poquito a las afueras, tampoco hay que irse a los extremos, o cuando uno viaja a cualquier ciudad Pero mucho más eso grande. pasa en Barcelona Bueno, eso en también. Barcelona o en Madrid, quiero decir. O sea. Es que nos acomodamos también y efectivamente viajar pues permite que uno cambie la perspectiva en estas cosas. Yo creo que ese que enriquecimiento quizás ahí el también está. problema. Bueno, que estamos estamos hablando como de viajar, acostumbrados. que somos cuatro, como el que suele decirse. ¿Cuánta Sí. gente hay que vive en Bilbao y trabaja en Vitoria, que Sí, vive en Donosti y trabaja en Bilbao? Sí, sí. Al final Por eso, estamos con bueno. una movilidad nosotros también bastante potente. Di que tampoco las distancias son muy largas, pero es que depende de una lo que- hora Bueno, cambias una de hora de ciudad. desplazamiento es Claro. un En desplazamiento. Madrid y de- Barcelona no a tener cambias en de ciudad, pero aquí sí, ¿no? Pero depende de lo que te hayas habituado, ¿no? Me imagino que en el tema de si tú estás habituado a que vives y trabajas, pues, tu centro de trabajo está a una manzana de tu casa, caramba, la comodidad es absoluta. Si de repente ya te cambian, no, es que vamos a cambiar el centro de trabajo y te lo vamos a poner en otro barrio, ya no te digo en otra ciudad, en otro barrio. Pues te quejas, pero claro, son quejas que es que no se pueden... Estamos frivolizando ante algo que es realmente muy trágico, que es el decir, yo tengo 40 y tantos años, me he quedado en el paro, he perdido ya el paro porque no encuentro trabajo. ¿Qué hago? Me tengo que plantear irme a trabajar de camarero o de lo que sea en otra Londres, ciudad, en otro Ya. país. Pero es Esa la complicadísimo, tragedia. es que me acabo de hacer el perfil realmente y dices, una persona que tiene una carga, dice, para cobrar, está. no sé, 800 libras esterlinas en Londres, ¿me merece la pena? Es una decisión que seguro que las personas que la han tomado ha tenido que La costarle habrán varios valorado, días sin dormir, ¿eh? Pero si no tienes... Es terrible. Si aquí ganas cero y no tienes posibilidad de ganar más y te lo has buscado, porque habrá personas que les Sí, haya sí, pasado sí. eso Sí, sí. y tienen una mínima posibilidad en otro país, me imagino que lo habrán estudiado y lo habrán estudiado... Claro, porque una cosa es irte mucho. a buscarte la vida de una manera, bueno, pues espontánea en esas condiciones. Otra cosa es irte, pues por ejemplo, tu empresa abre una delegación en China o en Alemania y entonces te vas ya con un trabajo, te vas de alguna manera arropado por esa empresa, incluso te vas con otros compañeros, ¿no? Y de hecho esa internacionalización se supone que es la que nos va a llevar a conseguir esa demanda de nuestros productos. Vamos, es que ayer mismo hemos conocido que finalmente el gobierno vasco abrirá esa nueva delegación en Múnich, en la zona de Baviera, donde se supone que hay una serie de empresas muy potentes para abrir la puerta a todas las empresas de Euskadi, precisamente, ¿no? Y con ella a todos los trabajadores. Sí, y que no hay que olvidar que en la internacionalización de las empresas vascas, Francia y Alemania copan un 14% del mercado. Es decir, que lo que se exporta a esos países. Me voy al teléfono y me voy lejos, me voy a Montpellier. Javier, muy buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenos días. ¿Estás en Montpellier? ¿Estás en Francia? ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Barañain, de Navarra, De al Navarra. lado de Pamplona. ¿Y qué haces allí? Pues yo a mí hace 3 años, en 2010, terminé mi FP de grado superior y me tiré una beca Erasmus para ir a trabajar a París, a hacer unas prácticas. Entonces yo soy de los que me fui, no por necesidad económica, pero sí que es verdad que luego me quedé porque no tenía opción. Quiero decir, me fui de Erasmus, estuve 3 meses, la empresa donde hice las prácticas me cogió durante 3 meses más. Sí. Y durante esos 6 meses en París, pues me di cuenta, bueno, que mi padre habría perdido el trabajo, mi hermano no encontraba trabajo. Entonces mi madre me dijo, oye, es que si vienes Ya. no sé cómo vamos a hacer. Entonces yo me busqué la vida. Sí que es verdad que tuve un poco de suerte de la vida, porque no conocía a mi chica y bueno, entre dos, pues sí que es más fácil tener opciones. Y bueno, al final me desplacé a Montpellier con ella. Y al final, bueno, he estado trabajando un poco en todo. He estado de cajero, de reponedor. Y ahora sí que es verdad que tengo que encontrar un trabajo un poco más, un trabajo fijo en una tienda de informática, Ajá. donde estoy bastante bien pagado y la verdad que veo el futuro ya aquí, en Montpellier. De otra manera, ¿cuántos años tienes? Tengo 23. 23 años. Y tú, esa actitud que tú nos has demostrado, ¿la notas en tu entorno? Por una cuestión, bueno, vital, de necesidad, de me pido la beca Erasmus y me voy, o de necesidad perentoria. A ver, no sé si entendí muy bien la pregunta. Me dices a ver si si En tu lo he hecho entorno, por necesidad o por- tus amigos, gente de tu edad, también notas, bueno, pues esa inquietud, ¿no? Por A ver, salir sí, al exterior. Sí, sí. Mis amigos, cada vez que vuelvo a Pamplona, a Iruña, me dicen, qué guay, no sé qué, yo voy a hacer igual, voy a hacer igual. Pero sí que, aunque estemos en una necesidad, sí que la gente vive muy, muy acomodada. Quiero decir, yo cuando estaba en París, me pegaba 3 horas pegado al curro, ida y vuelta en los trenes y tal. Yo creo que mis colegas no estarían acostumbrados. Mis colegas, máximo, ya coges el autobús una media hora les parece enorme, allá en Iruña. O sea, que creo que sí que hay gente que
que puede ser necesidad, pero no va a dar el paso porque hay gente que es un poco, sobre todo en Iruña lo veo yo mucho, la gente es muy, muy acomodada. Entonces, aunque haya mucha necesidad, pues bueno, lo dejan un poco pasar. Perfecto, Javier. Que ya tienes hasta acento, así que yo también te veo allí, ¿eh? Ya tienes acento francés. Al final estoy un poco desarraigado, porque claro, estoy aquí y tengo acento, pues eso, español, voy allá, me dicen, oye, hablas raro, tal, o sea, estoy un poco desarraigado ya. Bueno, no importa, se te hace muy exótico. Javier, mila esker, eskerrik asko, Adiós, lo dice Aitor también, ¿eh? La persona que emigra una vez no descarta hacerlo de nuevo. E Idoia, fuera te construyes una nueva vida, regresar tampoco es fácil. Claro. Yo lo hice después de estar en Irlanda y me costó. Sí, al final un poco lo que decía él, ¿no? Sí. Estás en un sitio, vuelves, estás en tierra de nadie, ¿no? Sí, pero bueno, al final es acostumbrarse. Pero yo creo que vamos a ir terminando ya. Se trata un poco también de perder el miedo, ¿eh? O sea, es que claro, estamos tratando temas muy diferentes. Una cosa es que por pura y absoluta necesidad no tengas más remedio y estés en una situación trágica, y otra cosa también es que los jóvenes puedan perder ese miedo a decir, oye, salgo, aprendo otras culturas, trabajo, se busca la vida como ha hecho este chico. A mí lo triste de este chico me parece esa respuesta de la madre que le tiene que decir, chico, no vuelvas porque te tienes que buscar la vida. Eso es una realidad. De todas maneras, yo creo que la realidad, y por terminar haciendo un pequeño apunte, ¿no? Estábamos hablando de la gente que sale fuera, pero hay una diferencia bien clara. Son los que tienen cargas realmente y los que no lo tienen. Y me da la sensación que últimamente esas ayudas, esos empujes a innovar, a tener un nuevo trabajo, a apoyarles, a salir fuera, solamente está basado en la gente joven, cuando resulta que la gente que tenemos cargas familiares necesitamos mucho más apoyo. Me explico, porque el resto tiene una mayor maniobrabilidad y en cambio la gente que ya lleva pues 20 años trabajando y se han quedado fuera y se han quedado con una carga familiar, pues ahí es donde realmente necesitan un apoyo, y me da la sensación que no hay lo suficiente. Que cuando se habla de la comodidad, de la gente que se ha acomodado, yo creo que se habla de esa gente que no tiene cargas. Yo cuando ya estamos hablando de cargas familiares y todo sí, eso. Es lo que decía él, ¿no? En mi entorno igual, ya coger la Villa Besa y hacerme media hora es complicado, ¿no? Eso es algo que hay que cambiar, es un chip que tiene que cambiar ya, y además de manera urgente. Eso es lo que yo creo que sí que está cambiando, porque no queda otra. Bueno, son las 13:35 del mediodía y vamos a hablar de una carrera que desde luego a vosotros os sonará. La Beovia San Sebastián. Cerca de 20.000 corredores participan cada año, será el día 10 de noviembre y hay muchas personas que se lo toman muy en serio. Ya a la vuelta de vacaciones empiezan a entrenar poco a poco, y es gente amateur, gente que, bueno, pues dice, me apetece participar y a ver qué tiempo, qué marca me hago. Habrá gente también pues mucho más profesional. Lo que hoy nos planteamos es hasta qué punto hay personas que se pueden llegar a apuntar a esta carrera, a hacerla, y no están en las mejores condiciones. ¿Sería o debería ser obligatorio pasar algún tipo de controles médicos para garantizar que nuestro cuerpo va a responder ante semejante esfuerzo? Lo digo porque desgraciadamente tuvimos en el año 2010 una pérdida, un corredor vizcaíno precisamente que fallecía al terminar esta carrera. Xavier Mendía hoy nos va a decir qué tipo de reconocimientos pasan algunos de los corredores que realizarán esta prueba. Así que adelante, compañero. Kaixo, Adela, eguerdion, muy buenas tardes, amigos, amigas. Efectivamente, nos hemos colado dentro de las instalaciones de IMQ, donde, como tú bien decías, Adela, la gente de la Beovia San Sebastián se lo toma muy en serio, pero no todo el mundo se toma la preparación tan en serio como debería ser necesario. Como decía, IMQ ha puesto en marcha, de hecho ya, una campaña para que la gente llegue bien preparada, como Dios manda, a esta carrera señera, esta carrera tan sumamente importante dentro de las carreras populares. El año pasado, si no me equivoco, fueron unas 23.000 personas, y en estos momentos nos hemos colado, nosotros nos metemos hasta donde no nos llaman. El doctor, el especialista en medicina deportiva, Pablo Aranda, está haciendo la prueba de sangre a David Barón. David, que lo tenemos aquí, dándole duro a la cinta. Tú sigue, David, luego ya charlaremos un poquito contigo, porque te voy a tirar de las orejas, ya que te las han puesto sangrando. Hay que bajar la marca este año, David. Venga, dale duro y a sudar. Ánimo ahí. Doctor, eguerdion, muy buenas tardes. Como decía, la gente se toma en serio la Beovia San Sebastián, pero no siempre la preparación se la toman en serio, y muchos y muchas todavía se creen que eso, bueno, es una media maratón, ya llegaré, ya haré un tiempo medianamente decente, pero hay que ir con la cabeza bien amueblada. Pues sí, eguerdion.
Hombre, el problema de la Beovia, como de otras muchas carreras populares, es que es una carrera de sidrería. Entonces, al final, la gente le da el calentón, sale y termino o no termino y terminan, pero ¿de qué manera? Pues sí, bueno, pues a veces dudosa. Y otros no terminan. Entonces, bueno, nosotros preferimos que la gente pues, haga una prueba de esfuerzo, se valore qué tal está, si está bien, está mal, si puede correr, no puede correr. Y con el caso de David, por ejemplo, pues ya además le estamos orientando, entrenamientos, un control para que poder conseguir mejorar la marca que él quiere, que se ha puesto. De hecho, este año, desde IMQ, habéis presentado un proyecto especial, unos planes de entrenamiento específicos para la Beovia. ¿De qué estaríamos hablando? Bueno, pues en principio consiste en primero hacer una prueba de esfuerzo completa, donde vemos que el deportista está bien de salud y no tiene ningún problema y es apto para correr. Y después, a partir de los datos que sacamos por una prueba como la que hemos visto de ácido láctico, sacamos los ritmos de entrenamiento, frecuencias cardíacas donde debe entrenar, cómo debe correr y lo orientamos un poquito en el entrenamiento del día a día para que el corredor llegue a su meta. La maquinita de la sangre creo que ya ha pitado. No sé si tenemos resultados de cómo va David, si le tenemos que tirar de las orejas o está cogiendo la forma poco a poco. Sí, la verdad es que el dato es bastante bueno, está bien de lactato. Si corriésemos a este ritmo la Beovia, pues podríamos terminarla en el tiempo que nos hemos marcado sin ningún problema. Y con todos los resultados que vayamos obteniendo, doctor, luego ya el siguiente paso sería crear un planning específico de entrenamientos, una dieta, imagino, para que David, pues el año pasado 1.44 creo que fue su marca, intentara rebajarla, porque luego ya el tiempo, la carretera y todo eso ya no podemos hacer nada. Bueno, el año pasado David hizo un poquito más, hizo 1.50, el reto de este año es 1.44-59 y sí, efectivamente ya empezamos con él a trabajar hace un tiempecito, empezamos con la prueba de esfuerzo general donde vimos que estaba bien de salud, ya sacamos unas zonas de entrenamiento y ya lleva entrenando con el planning que le pusimos, pues llevará ya unas cuantas semanas. Además hemos puesto una dieta, hemos comentado antes, ha bajado algo de peso desde que empezamos y bueno, parece que por los datos que estamos viendo que va por el buen camino, parece que la cosa va bien. Pablo, para ir terminando, no sé si podemos dar al botón rojo de pánico ese para que pare un poquitito Pero despacio, David, a ver si se va a caer, ¿eh? No, tranquila, Adela. Este es famoso en todo Donosti por haber sido... Este ha sido hasta liebre de Hicham El Guerrub y de Fermín Cacho, entre otras cosas. David, ya te estaba rebajando yo la marca del año pasado y eso sin entrenar. No, es el reto para este año, ¿no? El del año pasado fue 1.50-15 y este año tengo que bajar de 1 hora, 44 minutos y 59 segundos. Ese es el objetivo. Como decía antes el doctor, un poco a modo de sidrería te apuntaste tú a la Beovia de San Sebastián. ¿Cómo surge esto? ¿Conversación con los colegas? Seguro. La del año pasado, que fue la primera Beovia que hice, sí que fue un poco aquí a un pique en la cuadrilla, que evolucionó, se fue a más y terminamos pasando una carrera de 6 kilómetros a una de 20. Sin embargo, este año, como el año pasado, un mes después de la Beovia, nació mi hija, quería hacer ese pequeño esfuerzo para poder dedicárselo. Bueno, nos pusimos en contacto con IMQ y bueno, una cosa llevó a la otra, les pareció muy interesante la idea y plantearon lo que es este reto IMQ de bajar de esta... Claro, es el reto que me ponen a mí, es decir, no es correr la Beovia, tienes que hacerlo por debajo de este tiempo para que alcance lo que sería el primer dorsal azul de IMQ. Bueno, Pablo, yo de todas formas, poco a poco te veo que te estás poniendo ya cuchillo y con la ayuda de Pablo, doctor especialista, sudor y lágrimas. Ya veremos. Pues David, espero que con la ayuda de IMQ y del doctor puedas bajar esta marca 1 hora 44 minutos 59 segundos y si podemos hacerlo algo mejor, incluso mejor, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Yo desde aquí reto a todos los que se quieran presentar a la Beovia, yo voy a adelantar a todos los que pueda. Mendía, a apúntate. todos los que pueda, eso segurísimo. Pues David, eskerrik asko, Pablo, muchísimas gracias por atendernos, por dejarnos colarnos aquí en esta prueba de esfuerzo de David Barón. 1.44.59 es la marca que tenemos que conseguir este año, Adela, y lo que decíamos sobre todo al principio, es una prueba popular, una prueba masificada. Un montón de gente se acerca desde todos los lugares, pero eso sí, hay que tener un poco cabeza y entrenarse antes de que llegue la cita. Dime. Iba a decir, no sé si me ha oído, se está haciendo el loco. ¿Tú te animarías 20 kilómetros así? Yo ni por todo el oro del mundo, desde el cariño y el respeto, Adela. Es casi una media maratón. Yo no estoy ni para salir de casa por las escaleras. Yo si no hay ascensor no salgo de casa. Claro que sí, sobre todo no hacerlo si no has entrenado previamente, porque entonces es cuando tenemos susto. Xavier Mendía, eskerrik asko. Eskerrik asko zeuei. Agur, agur. Me decías, Andoni. No, que hubiese sido bueno haberle preguntado al doctor si él, en su opinión, cree que sería obligatorio este certificado médico. Recomendable, desde luego, que los médicos lo dicen. También hay que tener en cuenta que si tú vas a tu médico de cabecera y le pides un reconocimiento médico, te dice, pues mira, te lo pagas. Claro. Estamos hablando también de unos precios, estamos hablando de unos reconocimientos médicos de aptitud, 55 euros para los atletas, 80 euros en oferta privada, de élite, 135 euros para los atletas, 150 en oferta privada. Desde luego hay quien quiere invertir en su salud y dice, no me la juego, me voy a hacer
este reconocimiento. ¿Obligatorio o no? Yo creo que lo que debería ser obligatorio es el sentido común, porque... Ahí lo tienes difícil. Es complicado, pero yo creo que es lo que el menos común ser. de los sentidos a veces, ¿no? Sí, porque, caray, el deporte es salud, sí, y el vino también, pero si te tomas 25 copas, pues no es salud. Y el deporte, pues también hay que tomárselo, efectivamente, si tú quieres acometer una prueba de estas características, deberás entrenarte, deberás plantearte un reto como el que se estaba planteando este chico. Sí, pero también lo que me ha faltado en este reportaje por parte de tanto del seguro médico como de él, es decir, vale, yo me planteo este reto, este desafío, tengo que bajar de este tiempo, pero si no lo logro, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, ¿no? También hay que transmitir esa historia de que yo voy a adelantar a todo el mundo, yo tal. No lo sé. Es una forma de hablar también, ¿no? De venirse arriba y de motivarse, digo yo. Bueno, puede haber. Si haces la Beovia, es como que es algo que es obligatorio casi en tu vida, porque si no des la Beovia es como que no has conseguido nada importante, ¿no? Y es algo que a mí, por ejemplo, me molesta, o sea, a mí me parece muy bien que si la gente se pone un reto de este tipo, yo haría otro tipo de retos, ¿no? Que me llenarían más a modo personal, pero no sé, correr por ahí, llegar a una marca... Bueno, cada uno es muy libre. La gente corre, la gente monta a caballo, la gente hace el deporte que le apetece y que le motiva. Sí, eso no lo estoy negando, es todo lo contrario. Cada uno hace lo que quiera y menos, con su cuerpo y sin hacer daño a nadie, por supuesto. Sí que es verdad que en los últimos tiempos se ha creado ese boom del corricalari, ¿no? Del atleta. Ya no del corricalari, del esfuerzo a lo bestia, ¿no? Porque la Beovia se ha quedado en algo muy light. O sea, la Beovia ya un mes y la hacemos y tal. Ahora lo que mola son los triatlones. He visto muchos, ¿no? 70.3, o sea, medios Ironman, gente que prepara el Ironman. Hombre, un triatlón ya son palabras mayores. Claro, pero cada vez se ven más. Y es que en Euskadi además somos muy dados a esto, ¿no? Los canicrosses o las chacurcros. Pues hago con mi perro a correr y me pego una paliza por el monte. O sea, cuanto más la quebrantahuesos, Euskadi es de largo la comunidad autónoma con más inscripciones en la quebrantahuesos, que una de las pruebas cicloturistas más duras que hay, o la edad extremo. Pero fíjate los datos de la Beovia San Sebastián. Estamos hablando de 23.000 personas que se apuntaron. Hay mucha gente, insisto, que ya después del verano se pone manos a la obra y se pone de una manera muy seria a entrenar cada día con su equipo, con su grupo, que igual en algún momento salió como una carrera de sidrería, ¿no? que decía, pero la gente se lo empieza a tomar bastante en serio. Sí, no está mal que la gente se lo tome en serio, más allá de que yo pueda estar de acuerdo en lo que dice Nerea o no, en parte, ¿no? Pero creo que sí que hay que tener muy claro, y esto yo creo que sí que es un llamamiento que hay que hacer a esa gente que se pone a correr por primera vez después de no haber hecho deporte en muchos años, que hay que hacer un test médico. Y no hace falta que uno le extraigan sangre de la oreja, eso es una prueba de lactato que marca el umbral anaeróbico, las zonas de entrenamiento y demás, que son efectivamente para optimizar el rendimiento y demás, pero sí una prueba de aptitud física, una prueba de un cardiograma, un electrocardiograma en esfuerzo que valore que a lo largo de tus pulsaciones el funcionamiento cardíaco y el organismo funcionan dentro de una normalidad. ¿Que esto descarta totalmente el riesgo? Pues probablemente no, pero desde luego que aborda una serie de garantías de cara a ese esfuerzo. Y luego hay gente que ciertamente pues quizá no lo necesita, gente que practica deporte a lo largo del año, gente que juega fútbol, gente que igual está muy entrenada y le da un ataque al corazón y se muere y igual se ha pasado todos los controles. Esta gente hace controles médicos en los clubes deportivos, en las federaciones las hay. Entonces, yo creo que el llamamiento es para esa gente que en la sidrería, después de 20 años sin haber hecho deporte, o 5, dice, yo lo voy a hacer y corro 2 meses, me luego fastidio la rodilla. Luego hablaremos de algunos casos de deportistas de élite, futbolistas de la primera división, que también, precisamente pasó exactamente lo mismo. Después de haber pasado 1000 chequeos médicos, tuvieron la mala fortuna de tener alguna patología, alguna dolencia que les llevó a la muerte, ¿no? Voy a un segundito al teléfono con Íñigo Echeverría, que es coordinador de la Beovia San Sebastián. Arratsaldeon, Íñigo, muy buenas tardes. Arratsaldeon. Estamos hablando de una gran carrera, por lo menos en Guipúzcoa y parte del mundo mundial, porque estamos hablando de una gran cantidad de corredores. ¿Crees que debería ser obligatorio este tipo de controles sanitarios? Bien, en torno a la pregunta, la respuesta correcta, directa, sería no. La obligatoriedad hoy día, tal y como está funcionando los servicios de asistencia de este tipo de servicios médicos, deportivos, no sería contraproducente por las instalaciones, por lo que hay previsto para este tipo de análisis. Normal, como habéis dicho, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho el anterior interlocutor, no sé el nombre porque no estoy ahora viendo la televisión. Sí. Se llama Íñigo también, como tú. Sí. La primera premisa es hacer un chequeo médico, que no tiene por qué ser, como ha dicho, muy riguroso ni muy
una prueba de esfuerzo, como hacer un electrocardiograma, un chequeo, de revisar un poco la constitución, cómo estamos de peso, todo, de agilidad, de todo eso. Quizá no obligatorio, pero sí recomendable, Íñigo. Sí, y bueno, hoy día a muchos nos han hecho, no sé si será el caso, pero a muchos ya nos lo hacen en las revisiones laborales, se hace este tipo de revisiones, ¿no? De chequeos. El hecho de hacerla, por ejemplo, obligatoria, no sé hasta qué punto, que ya me dices que no lo es, pero hasta qué punto quitaría esa popularidad a una carrera, ¿no? De mucha gente que dice yo la hago porque me gusta, porque participo con mis amigos, y dejaría una Beovia San Sebastián a unos niveles de la élite del atletismo. No, además de suponer un trabajo administrativo terrible, de verificar todo eso, por la experiencia que tenemos nosotros de haber consultado en otros países que sí es obligatorio, cómo se hace, por ejemplo en Francia es obligatorio, en Italia también es obligatorio, y al fin y al cabo son no son chequeos en los que puedas verificar que una persona está bien capacitada, porque al final no hay tal verificación. Sí. Lo único que es un puro trámite con vistas a los seguros, que de verdad a velar por la salud de los corredores. Íñigo, tras el fallecimiento en 2010 de este corredor, se escucharon voces que solicitaban la posibilidad de que los corredores a los que se les veía mal, bueno, se les retirara. ¿Tú cómo ves esa posibilidad? ¿O es algo que debería salir del propio corredor? Bueno, en primer lugar tengo que decir que ya, como bien habéis dicho, hoy día la vida de San Sebastián ha cambiado mucho desde hace 15, 20 años. La inscripción se hace con muchísima anticipación, lo que nos da pues, mucho tiempo para una buena planificación del entrenamiento, y también pues, bueno, que evitamos aquello que sucedía hace muchísimos años de, bueno, me apunto, pero me apunto 7 días antes. Era muy casual, muy habitual que ocurriera. Ahora no, ahora se hace con planificación, y hay una cultura muy extendida en todos los corredores de que hay que prepararlo. Hay que prepararlo con un mínimo de tiempo, y si no hemos practicado deporte en los últimos años, pues todavía más tiempo, ¿no? Para alcanzar un nivel medio y luego ya alcanzar un buen nivel en los últimos 3 meses para la carrera. Vamos, que ya no es, Íñigo, una carrera de sidrería, como se apuntaba, ¿no? No, lo que quiero decir ha cambiado es mucho. Que nosotros, uno de los datos más importantes en los que tenemos en cuenta con todo el dispositivo sanitario es las atenciones que hay cada edición y el tipo de atención, ¿no? Y lo que hemos pasado, por ejemplo, el año pasado, con un tiempo frío, con lluvia, las probabilidades de que haya personas con problemas son mínimas. De 21.500 corredores que salieron a correr, hubo 6 atenciones de entidad. Sí, las condiciones meteorológicas desde luego que influyen y mucho. Se retiran en torno a 35-40 personas de los 21.500 que salen, ¿no? Son unos porcentajes bajísimos. Y bueno, y un último mensaje que sí quería lanzar es que a veces desde el mundo deportivo nos molesta que se cree cierta alarma con estos temas, ¿no? Porque es verdad, hay que hacer las cosas bien, hay que entrenarse, hay que hacer, si no estamos seguros y si no hemos practicado deporte, hay que ir a hacer un chequeo médico para que un profesional certifique que estás bien, estado, sí. Pero es muchísimo peor y es la amenaza grave de esa sociedad, el sedentarismo. El sedentarismo es, y está demostrado además médicamente desde el año 1953, que también es un riesgo, Íñigo. Pues queda muy claro tu mensaje, y es algo que vamos a comentar aquí en la mesa. Íñigo Echeverría, coordinador de la Beovia San Sebastián, que vaya todo muy bien este año, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Agur. Agur. ¿Es esto crear alarma? Os lo planteo. Yo discrepo en algo, y a mí me parece muy bien, porque es que las cosas no se pueden llevar a límites, creo. Pienso que, a lo mejor me equivoco, pero de un tiempo a esta parte, el hecho de correr es una moda que se ha puesto de moda. Está claro que la gente que hace deporte, pues por algo que es químico, también produce una adicción, ¿no? Eso está claro y a la vista está. Pero la moda también, el hecho del culto al cuerpo y tal, yo creo que eso ha influido muchísimo. No hace falta hacerse maratones, ni tampoco hace falta estar todo el día tumbado en un sofá.
hay algo intermedio, ¿no? Que no nos tiene por qué ver a alguien obeso mórbido tirado en un sofá comiendo guarradas mirando la tele y tampoco estás las 24 horas del día pensando en que tienes que adelgazar y machacarte. Es que todo tiene un intermedio. Y además pienso que el hombre per se no está hecho para correr tampoco. ¿Sabes quién ha ayudado mucho a poner o a incrementar lo que tú llamas moda del running? La crisis. Porque hay mucha gente que se ha quitado del gimnasio y dice, como ya no me llega, dice, pues voy a seguir haciendo un poquito de ejercicio y me voy a correr. Que esto, al fin y al cabo, necesito unas zapatillas, un chándal y un poquito de fuerza de voluntad y preparación, que luego también hay muchísimas lesiones. Sale por todos los lados la crisis, ¿eh? Sí, 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 eso es cierto, Andoni. No, Arrate, soy corricalari desde hace 10 años. Nunca me he enfrentado a esta prueba como la Beovia, pero doy por hecho de que quien se apunta sabe a lo que se enfrenta, ¿no? Se pregunta. Antes aludíamos al fallecido en 2010. Sí. Hay que decir que era una persona joven y que se había enfrentado a la prueba 6 veces. Era un experimentado. Era experto, sí. Hemos preguntado a la Federación Estatal de Atletismo, ¿hace falta, hay alguna prueba en el Estado que exige ese certificado médico? En ningún caso. Así como en Francia sí, aquí no. Pero es verdad que quien se hace esas pruebas médicas puede mejorar. Nos dicen su rendimiento deportivo un 20, un 30% más. Aquí estamos hablando de salud, aún y todo. Pasando esos controles, estaba pensando en este jugador, en Antonio Puerta, que fíjate que no tendría el hombre, habría pasado 1 millón de reconocimientos médicos, ¿no? Y mira, finalmente, pues la mala fortuna hizo que falleciera después de un encuentro de fútbol. De todas maneras, a veces me sorprende, porque muchas veces he visto la Beovia desde la barrera, está claro. Yo no corro ni detrás del autobús, como dices tú, Asensio, pero ves a gente que dices, oh cielos, o sea, no sé si van a llegar. Y de hecho, cuando decías, pues después del verano hay mucha gente que se lo toma en serio, que se prepara. Pero no, es que para hacer una prueba así, con sentido común, tienes que estar todo el año. No solamente después de las vacaciones te pones a entrenar como un loco. Una disciplina deportiva a lo largo del año y luego especificar en la carrera a pie, en el fondo de una media maratón durante esa parte final de esa es la sensatez que tú comentabas. Una cosa es tomárselo en serio y otra cosa es la obsesión. Es decir, yo acabo, como somos los vascos, ¿no? Con 2 pelotas acabo yo la carrera porque sí. Pues no, sí, si luego no vemos imágenes de gente que se cae, ¿no? Y que tienes que ayudarle. Por eso le planteaba el hecho y se oyeron voces que precisamente decían que alguien de la carrera te saque y diga, mira, es que te estás cayendo, te estás poniendo en peligro tu salud. Ese es el sentido común, es decir, o sea, tanto mérito tiene el que acaba la carrera como el que inicia esa prueba y llega hasta donde puede y en un momento dado tiene que decir, me paro. Me parece igual mucho más valiente parar en ese momento que decir, no, por el miedo al ridículo, por lo que vayan a decir o por obsesión personal voy a llegar hasta el final. Caramba, premiemos las dos actitudes, ¿no? Yo creo que hay que hacer un llamamiento también a la responsabilidad individual, a que cada uno tiene que tener muy claro si está o no está preparado, si necesita un test médico o no, si lo ha pasado en los últimos años, si mantiene una disciplina deportiva o no. Y yo creo que, insisto en ese llamamiento, decían, no es obligatorio, recomendable, sobre todo para aquella gente que se enfrenta a esta prueba como un reto, sin haber practicado deporte en tiempo, sin tener un hábito de controlar su propio cuerpo. Yo creo que para esa gente claro, uno de los encantos de esta carrera es que participa mucha gente con mayor o menor preparación, pero es como muy multitudinaria. Entonces, si se empiezan a poner ciertos requisitos, es lo que yo os planteo. Pero es que no es el cross de San Silvestre, es una media maratón. ¿Profesionalización de esta carrera? Y sería lo mismo, os lo planteo. Yo creo que no lo profesionaliza en ningún caso. La distancia entre los profesionales y la gente que corre muy bien es tremenda en el mundo del deporte, igual que lo es entre el torneo de fútbol 7 que se juega los fines de semana en cualquier campo vasco y lo que ocurre en Samamés, Anoeta o el Sadar, ¿no? Yo creo que no va a profesionalizarlo, lo que hace es responsabilizarlo y creo que esa responsabilidad hay que asumirla en este tipo de pruebas. Y esto no es hacer alarma social y yo tampoco soy partidario de hacerla. Es decir, hay gente que corre habitualmente y seguirá corriendo y punto. Pero es verdad que como reto, como prueba popular, pues uno corre la San Silvestre, que son 15-20 minutos, preparándola un par de semanas. Pero correr una media maratón es una exigencia para el organismo que para mucha gente es la primera exigencia de ese nivel que se hace en toda su vida. Y se hace a los 30 y tantos o a los 40, pues hombre, ese organismo Nuestro siguiente tema sí que suscita alarma dentro de un sector bastante concreto de la sociedad, de los adolescentes. Y es que estamos hablando de una moda terrible que tiene que ver con ese culto al cuerpo, con esa imagen, esa obsesión por algunas personas por parecerse a las modelos, a las top models, a los ángeles de Victoria's Secret. ¿Están viendo ustedes la diferencia, el arqueo que hay entre las piernas? Pues esto se llama thick cap. Es una separación entre 2 y 5 centímetros, ese pequeño muslo que ahora mismo pues hay muchos adolescentes que se están empeñando en conseguirlo a través de cirugía plástica, a través de ejercicios, y los expertos nos aseguran que o lo tienes o no lo tienes. Vean el siguiente reportaje.
Probablemente no les suene el término thigh gap, pero quédense con él porque se trata de la nueva obsesión adolescente por conseguir un cuerpo perfecto. En esta ocasión, la meta es lograr que los muslos no se toquen, y aunque el fenómeno es reciente, la moda del thigh gap empieza a inundar la red con vídeos y fotografías que muestran cómo conseguir en pocos pasos tan ansiado hueco entre las piernas. Muchas de estas imágenes han sido retocadas, lo que tampoco ayuda, ya que no hay que olvidar que este tipo de modas estéticas suelen ir asociadas a severos trastornos de alimentación. Quienes visitan este tipo de páginas, casi siempre mujeres, a menudo se muestran dispuestas a llevar a cabo estrictas dietas y ejercicios interminables que no llevan a ningún lado, ya que, como señalan los expertos, esta separación entre los muslos responde más a razones de morfología que de peso. Dicha falta de resultados entre las adolescentes que siguen escrupulosamente las pautas que marca el thigh gap puede llevarles a sentir frustración y fracaso, al achacarlo a falta de voluntad y esfuerzo, lo que no hace otra cosa que aumentar su inseguridad en una etapa ya de por sí complicada. Desgraciadamente, el thigh gap puede convertirse en una más de las esclavitudes que surgen en estos tiempos teóricamente de libertad. Bueno, pregunta que dejaba en el aire nuestra compañera María Esquisabel sobre esa libertad o no de las adolescentes a hacer lo que quieran con su cuerpo. Se lo pregunto a Mela Villar, que es psicóloga. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y unos estereotipos en los que se están fijando que no son para nada los recomendables para una persona de su edad. ¿Es así? Pues efectivamente, estamos ante un gran problema con estas modas, ¿no? Dan justo en la diana, que es en el grupo de adolescentes, que es el más vulnerable de todos en este sentido, ¿no? Porque se fijan demasiado en la imagen y qué es lo que necesitan además, ¿no? Buscar un referente, un modelo. Entonces, habrá que pensar un poco qué mensaje se les envía. Y esto, claro, todo vino a colación de unas imágenes de un desfile de Victoria's Secret, de las top models con sus bueno, pues alas y sus bikinis, enseñando este tipo de, bueno, pues, de morfología, porque al final estamos hablando de algo que aunque te lo trabajes muchísimo, no lo vas a conseguir. ¿Cómo meter en la cabeza de estos adolescentes esta situación, Mela? Claro, es que esto es un tema constitucional, como decías tú, vienes de morfología, es decir, ¿eres así o no eres así? La que es flaca, la que es más gruesa, la que tiene el pecho de una manera, pero bueno, esto que vemos ahora lo hemos visto antes con la clavícula que tenía que notarse, la costilla que tenía que haber un hueco, la cadera, al final es la imagen. Y no hemos avanzado nada, porque pues me suena como a discurso antiguo, cuando sobre todo se han puesto tan de moda otro tipo de modelos con muchas curvas, mujeres que desde luego suscitan todo tipo de pasiones y que están copando pues, muchas portadas de medios de comunicación y también vallas publicitarias. Bueno, ¿No hemos aprendido nada? Bueno, yo creo que se está aprendiendo, pero que hay mucho por hacer. Y es verdad, ¿no? Porque de los años 50, con las cinturas estrechas, las caderas anchas ahora, pero bueno, la obsesión es la misma. El problema es eso, convertirlo en obsesivo. No sé hasta qué punto, Joseba, al final, este tipo de cuestiones también tendrían que plantearse, no solamente dentro de lo que es el ámbito familiar, pues incentivando esa autonomía personal, sino también incluso dentro de los propios centros escolares. Y no sé si es algo que ya incluso se esté haciendo. Mira, yo no había oído hablar del thigh gap en la vida, hasta ayer que dijimos vamos a debatir esto. Cuando lo leí y me informé, dije, me pareció absurdo. Pero claro, luego me puse a documentarme un poquito. Y es que lo que me alarmó es que encontré páginas web que es que te daban, consigue el thigh gap en 6 pasos, dirigidos al público adolescente. Eso es lo grave. O sea, es lo que hablaba un poco Mela, ¿no? De decir, atacan al sector más vulnerable, claro, que son las adolescentes, y que de pronto encuentran una página web en donde te dicen, en 6 cómodos pasos tú vas a poder conseguir esto, cuando es imposible, cuando es un engaño, cuando es algo morfológico. Yo creo que aquí hay que apelar pues a la educación, hay que apelar un poco a que, mira, y puede sonar hasta machista, pero lo comentábamos ahora, pero si es que a los tíos además nos da igual si tienen el thigh gap o no tienen thigh gap, ¿sabes lo que te digo? O sea, es una moda absurda, entonces yo creo que lo que hay que hacer es educar un poquito más a nuestras adolescentes. Perdona que te interrumpa, pero a este respecto de si les da igual a los chicos o no, en los foros de las niñas, de las adolescentes que hablan entre ellas sobre esto, dicen que no es tanto para gustar al chico, sino es más un tema entre ellas, ¿no? Entonces, claro, como el grupo de adolescentes, el grupo de referencia, que es su cuadrilla, sus amigos, es tan importante,
pues es entre ellas, entre las que rivalizan, ¿no? Y van buscando el ser iguales, ¿no? Bueno, ¿una especie de competición entre ellas? Es una especie de competición porque el adolescente necesita tener una referencia fuera de su casa, o sea, el modelo de su casa ya lo ha tenido, ahora necesita para forjar su identidad personal un nuevo grupo de referencia. El primer grupo, que es cuando sale de casa, es el grupo de la calle, y entonces ese grupo le devuelve la imagen. Entonces, lo más importante de todo esto y del grupo es la identidad del grupo, ¿no? Ellas tienen que sentirse, no tienen identidad propia, entonces necesitan forjarse una. Entonces necesitan que la identidad del grupo sea la suya, para lo cual necesitan sentirse aceptadas por ese grupo. Claro, y estamos viendo las imágenes que justo aparecen, bueno, que las estáis viendo vosotros también en casa, pero la morfología, las imágenes son realmente en algunos casos escalofriantes, son chicas muy delgadas. Esto puede incitar, yo no sé hasta qué punto, a trastornos de la alimentación muy severos, ¿no? El mayor peligro de esto es cuando estamos hablando de un grupo vulnerable, que es el adolescente, pero dentro del grupo vulnerable, o sea, dentro del grupo de adolescentes, perdón, hay otro mucho más vulnerable, que es el de los potenciales trastornos de la personalidad futuros. Es decir, los trastornos de la personalidad se forjan en la adolescencia. Entonces, son diana de estas imágenes, de esta búsqueda de una identidad falsa, porque al final lo que están buscando es algo en lo físico cuando no tiene que ver, ¿no? O sea, hay que enseñarles, hay que buscar la autoestima en uno mismo, su seguridad. Y que en muchos casos hay que decir que también son fruto de retoques fotográficos, es decir, no todo además no es así, claro. Es verdad que si uno empieza a buscar el Thigh Gap en la red, es muy fácil encontrar muchísimas referencias y además que a uno se le haga familiar esa referencia, a pesar de, yo tampoco había oído hablar directamente del concepto, pero sí que esa tendencia de moda se empieza a ver. Incluso empieza a haber prendas que fomentan el espacio thigh gap, shorts que generan ese espacio entre los muslos y demás. Es difícil convencer a un adolescente de que realmente todo esto no es tan importante, ¿no? Y ahí entra esa labor en hacerles ser fuertes con su propia personalidad, pero yo insisto, es que a veces el thigh gap incluso puede ser estético y otras veces es horrible. O sea, es una búsqueda de algo que sencillamente no te favorece, no va con tu cuerpo. Y hay que saber asumir que tu cuerpo tiene otras virtudes. Lo que pasa es que esto, que es un discurso ya manido y muy sencillo, es muy difícil de... No va con el objetivo, ¿no? Porque yo creo que el craso error está en los medios, ¿no? En los medios de comunicación, en los medios, revistas, televisión, en todo, que ponen, la gente que se dedica a eso, ponen como referentes todas estas modas para que, pues eso, esa parte más sensible, ¿no? Que también es la más consumista, caigan en esas modas para que luego consuman. De hecho, solamente el mercado de lo que es la estética de hace 20 años a esta parte ha subido más de un 70%. Las dietas, todo esto, vamos, sube como la espuma. Y la moda, el textil también, que es ahí donde tú has dado en el clavo. De hecho, hay prendas, pantalones, tal, que se venden en masa porque precisamente potencian hay un interés comercial ahí. Bueno, totalmente. Yo creo que el interés comercial es brutal y no se mira ningún tipo de ética ni nada en absoluto. ¿Que son las adolescentes las que más caen en esto? Por supuesto. Son las que más consumen también. Y ¿Tú crees que no deberían comercializarse ese tipo de vaqueros? Te digo porque, por ejemplo, un vaquero que ahora mismo está también en la calle, en las tiendas, es uno que te sube el culo, que te hace como más culo. Es decir, en este caso no estamos quitando, sino estamos subiendo. ¿Habría que de alguna manera poner veto a ese tipo de prendas? Hombre, es muy difícil poner veto a ese tipo de prendas. También están los corsés, ¿no? Claro. De hace un montón de años. Los sujetadores push-up y tal, bueno, que sería de muchos de nosotros. Claro, es que... pero no, es que yo creo que va más allá, ¿no? De solamente las modas, sino que es eso, que falta quizá esa autoestima, ¿no? Potenciar esa autoestima desde casa, y entonces tienen que coger de referencia otros puntos, como por ejemplo es la moda, y la gente que está en la moda no va a reparar en la ética familiar, en lo que un adolescente le va a repercutir este tipo de modas. Andoni, ¿qué dicen en las redes? No, en las redes, claro. En las redes y en casa, porque nos llama Maite, no quiere intervenir en el 902-540-541, pero nos deja una pregunta para Mela. Soy madre de una niña de 14 años. ¿Le quito el móvil? ¿No le dejo salir de casa? ¿Qué capacidad de actuación tengo? Claro, hoy estamos ante un problema muy importante con las redes sociales, el acceso a Internet, cómo limitarlo.
es que educar no es fácil. Entonces, claro, va a haber un montón de momentos donde no se le va a poder controlar todo, ¿no? Va a poder acceder a YouTube sí, no, dentro de YouTube a qué páginas, pero sí es verdad que hay que saber qué le pasa a tu hijo, si come debidamente, si se levanta de la mesa antes o después, si se le ha enseñado desde pequeño, no ahora que tiene 15 Porque años. se puede detectar a tiempo. Hombre, hay que estar pendiente de lo que hacen nuestros hijos, ¿no? Y de cualquier cambio de Ahí actitud, está el problema, de humor. que no estamos pendientes. Claro. Dedicarles tiempo y no veo vías. Sí, sí, efectivamente. Y fomentar la comunicación. Bueno, los niños no están encontrados, ¿no? Tú puedes ir a Sí, correr, sí, incluso están llevarte a tu encontrados. hijo, te ve Muchas ahí veces sí. enconado, Llama la atención, dedicar a una niña mi final en la Beovia, igual hay que dedicarle a otras cosas. Bueno, Sobre y todo fomentar la porque- comunicación estoy de acuerdo entre en ellos. eso. Cada año, por ejemplo, aquí en Guipúzcoa se detectan 70 casos nuevos de anorexia, de bulimia, que es algo que también Sí. algunos padres se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Claro. Como mi hija. ¿No? Por eso decía lo de la detección a tiempo. Lo que pasa que, vamos, el trastorno de la alimentación es un tema muy complejo, muy complejo. Entonces, el problema es cuando los padres se dan cuenta, y es lo normal, además, estarse cuenta después, ¿no? O sea, porque uno puede tener un hijo raro, peculiar, pero ¿qué le está pasando? No se llega a él, se vuelve inaccesible. Mela, 3 claves para que los padres, madres que nos estén viendo ahora mismo, también los aitonas, los abuelos que muchas veces se encargan del cuidado de sus nietos, de sus nietas, para que detecten posibles problemas en trastornos de la alimentación y cómo ponerles freno, ¿no? Les dirían, primero, una educación en una alimentación sana y equilibrada, es decir, valorar las mínimo 3 comidas diarias y el ejercicio, es decir, se puede uno cuidar y estar bien sin llegar a estar famélico buscando algo que no se va a encontrar. Estar pendientes de cuál es el uso que hacen de Internet, con qué grupos salen, con qué cosas le gustan, cuáles son sus ídolos, en qué se fijan. Estar un poco atentos. Estar un poco atentos y así todo. Bueno, me ha gustado mucho una frase que has dicho de que no, que con esto que no se puede conseguir, que es una verdadera tontería. Ojalá que haya calado donde tiene que Yo calar. quería Para romper terminar también ya. una lanza Sí. en favor de muchos padres que realmente sí que dedican tiempo a sus Claro. hijas, sí que se ocupan de ellos y sin embargo se encuentran con estos Sí, sí, problemas. sí, a son los pesar de que primeros están encima, ¿no? sorprendidos. Sí, 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 sí. No siempre es la responsabilidad de Claro. unos ni de otros. Los trastornos de la conducta alimentaria muchas veces vienen por una genética, una predisposición genética de la persona. Y además dificultades que- en el vínculo, en fin, y es mucho más complejo que todo esto. Desgraciadamente son las personas que lo padecen muy listas, vamos a decirlo así, para ocultar este tipo de trastornos. Y dos Mela, te últimos- vamos a dar muchísimas las gracias por haber acudido a nuestro plató para hablar sobre este tema y ojalá que tu mensaje se haya escuchado. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Lo vamos a hacer hablando también de los más pequeños, lo vamos a hacer hablando de los bebés. Primero fueron los hoteles y ahora parece que la moda de vetar a los pequeños, a los niños, está llegando a algunas aerolíneas. No es que no se les vaya a permitir entrar en los aviones, pero quizá haya lugares a los que no puedan tener acceso. Lo vemos en el siguiente reportaje. Primero fueron restaurantes, posteriormente hoteles. Ahora también son compañías aéreas las que se apuntan a la moda del prohibido menores. Esta especialización, a priori residual en el Estado, pero con gran tirón en el Reino Unido o Alemania, nació con la intención de mantener espacios libres de ruidos, carreras, llantos y peleas infantiles. En tiempos de crisis económica, muchos fueron los alojamientos y restaurantes que encontraron un suculento nicho de mercado entre las personas que huían, con perdón, del barullo infantil. A esta moda ahora se suman 3 aerolíneas asiáticas, Malaysia Airlines, Air Asia y la filial de Singapore Airlines, Scott Airlines. Desde 10 euros más, usted podría viajar en una zona acotada solamente para adultos, sin lloros, ni patadas, ni carreras por los pasillos. En una sociedad cada vez más crispada, podríamos pensar que la clientela habitual de estos servicios son personas de carácter avinagrado o simplemente cascarrabias. Pues nos equivocamos, y es que según numerosos estudios, son padres y madres de familia los que suelen disfrutar de estos servicios huyendo precisamente de su cotidianidad. De todas formas, los remordimientos deben golpear el sueño de los gerentes de estas aerolíneas, ya que no se cansan de repetir que no se trata de discriminación, sino de ofrecer un servicio adecuado a los gustos y necesidades del cliente adulto. La experiencia nos dice que dentro de poco veremos hoteles, restaurantes e incluso aerolíneas donde estén terminantemente prohibidas las personas maleducadas, malhumoradas, inapropiadas e irascibles. Todo se andará, ya lo verán.
Igual nos hacen un test, a ver qué día tienes hoy, entonces te dejamos entrar en el restaurante o en el hotel o no. Si estás irascible, te vas a tu casa. No sé hasta qué punto llegaremos a eso. Tiempo al tiempo, como decía Xavier Mendía. Bueno, os planteo una pregunta para que nos respondáis en el 900-240-541. ¿Están los niños y las niñas peor educados, es decir, los padres educan peor a los niños, o es que la sociedad en general es un poquito más sensible, más irascible, valoramos demasiado nuestro tiempo, nuestro espacio para que nos molesten ni un ápice? Pequeña ronda de valoraciones. Íñigo. Hombre, yo creo que sí que hay un puntito, ¿no?, de inflexibilidad en estos casos, pero también es verdad que hay un puntito de dejadez, ¿no? A mí no me molestan los críos, pues porque no tengo hijos y te hacen gracia y tal, pero es verdad que hay un punto en el que a un matrimonio que se va de vacaciones solo, pues igual no hace mucha gracia que esté el niño pegando pataditas todo el rato, porque sí que hay un punto de comer y largarse, ¿no? Esto pasa en los restaurantes, los niños comen, al largaros a molestar a otro, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay una responsabilidad por parte de los padres, y yo personalmente no veo del todo mal que haya una oferta exclusiva para gente que quiere estar en otro contexto sin críos y demás. Yo creo que hay cabida Lo para políticamente correcto nos anima a decir en televisión, sobre todo, cómo vamos a vetar a los niños. Pero quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Incorrecto. No, lo digo porque quien más que menos le ha tocado ir en un avión y detrás te ha tocado un niño que está con las pataditas en la espalda, ¿no? Pam, pam, pam. Pero ahí el que molesta Entonces es el padre. dices, yo también tengo niños, pero quieres estrujarle la cabeza. Pero ahí el que molesta es el padre. Claro. Es que yo tengo un hijo que tiene 4 años y he viajado en avión con él. Y lo paso yo peor que el que está delante o el que está detrás si mi hijo empieza a llorar. ¿Y qué haces? Bueno, llorar es una cosa que no lo Llorar puedes controlar. sí, oye, sí. Si el niño está Las dándole pataditas, patadas al asiento de delante, es que es educación. Es decirle, oye, para de dar pataditas. Pero tiene que ser el padre el que lo diga. Es lo que dice... Hay que esperar, porque eso también lo he vivido en otros casos, y hay que esperar a que el de delante se dé la vuelta y le diga, oye, niño. Y entonces hay padres que incluso se ofenden. Sí. Que se ofenden, que es un niño, Iker, te dice, y usted es su padre, edúquele, ¿no? Es lo que dice Iker en el correo electrónico. Hay algunos padres que son peores que sus hijos. Y Miquel nos pregunta, ¿debería imperar la responsabilidad y el sentido común de los padres? Bueno, dejamos esa pregunta en el aire porque tengo que ir al teléfono para hablar con Trinidad Rivera, que es directora del Hotel Levante Club Benidorm. Muy buenas tardes, Trinidad. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Uno de los primeros hoteles que empezó a utilizar esto de mejor los niños se quedan en casa. Cuéntanos cómo fue la experiencia en un primer momento. Bueno, en primer lugar, lo primero que nos gustaría transmitir es que a nosotros nos encantan los niños. Quiero decir que... No te estoy llamando Herodes, ¿eh? Bueno, yo por si acaso. Nos encantan los niños, pero sí que es verdad que hemos sido pioneros, pues yo creo que en España incluso. Ha sido uno de los primeros hoteles solo para adultos. Entonces yo creo que el concepto es un poco, bueno, el que quiera descansar y relajarse un poquito sin niños, pues independientemente de que los tenga o no y los deje en casa, pues tiene la opción de venirse al hotel y descansar. Luego, pues, bueno, hay muchos vascos, Trinidad, que acuden a vuestro hotel, ¿no? Sí, tenemos muchos clientes del País Vasco. La verdad es que sí que hay mucha gente, sí. Y cuéntanos, ¿son parejas habitualmente o gente que tiene hijos y que dice, mira, ya estoy de los propios míos, ya un poquito hasta arriba, no voy a tener que soportar a los de los demás? ¿O es gente que no tiene niños y dice, no, es que no lo soporto? Bueno, hay un poco de todo, la verdad. Hay muchas parejas que bueno, no son niños, no tienen niños y no les apetece estar con ellos. Y luego hay parejas que realmente es lo que decíamos, que tienen niños, pero se merecen un descansito de los niños suyos y de los demás, y se quieren ir a un sitio, pues eso, que no haya ningún niño. Oye, tuvisteis ojo, Trinidad, visteis ahí, tuvisteis nicho de mercado, que se suele decir. ¿Cómo os vino la inspiración? Pues mira, la propiedad en sí decidió esto, se le ocurrió y dijo, bueno, ¿por qué no? Y la verdad es que ha sido todo un éxito. Nosotros tenemos el hotel lleno prácticamente todo el año. Y los niños, pues sí, se echan de menos, pero al que le apetezca con niños, pues tendrá otro momento y otro lugar. Trinidad, y ahora aquí, sí. A nivel de publicidad, ¿hasta qué punto puedes decir niños no? Es decir, legalmente podéis, voy a poner muchas comillas, discriminar la entrada de una persona, en este caso de un menor. Bueno, la verdad hay un vacío legal ahí. La verdad es que es un vacío legal. Nosotros hemos intentado investigar, averiguar, y hay un vacío legal. Entonces, claro, nosotros simplemente tenemos esa opción. Quiero decir, aparte es que aquí en Benidorm hay infinidad de hoteles en los que se aceptan niños. Yo creo que es una opción. O sea, no creo que nadie se moleste por eso. El que tenga niños, que vaya a un sitio, además que esté acondicionado, yo creo. Yo personalmente tengo una niña
Y entonces yo voy a sitios, cuando me apetece ir con la niña, a sitios donde se puede ir Sí. hay toboganes, donde hay Con este club de tipo cosas. vacaciones, etcétera. Sí. Claro, y cuando me apetece estar tranquila, pues voy a un sitio donde no hay niños, que Perfecto. hay pocos. Uno de ellos nosotros. Trinidad, te va a hacer una pregunta mi compañera Andoni. Sí, Trinidad. Y Claro. en cuanto a bolsillo, Buena. ¿el hotel es más caro? Es decir, quien no quiere estar con niños, ¿lo paga? No. Tenemos precios dentro del mercado, estamos dentro del mercado, dentro de lo que es un hotel de 4 estrellas, con las facilidades que tiene y estamos dentro del mercado, o sea, no es más caro. No hay un plus. Pues Trinidad No. Rivera, te voy a dar las gracias por tu participación y nada, Bueno, que, muchísimas gracias a vosotros. que sigáis teniendo el hotel a tope, como dices. Agur. De acuerdo, gracias, Agur. Hasta Se lo luego. preguntábamos a Adela porque en el caso de las compañías aéreas sí que es verdad que hay un plus de 10 euros para aquellas personas que quieren evitar esa zona de riesgo, por así decirlo, en la que van a ir los niños. Pero quizás es una tendencia... Una reflexión ante esto. Sí, por la maleta, por absolutamente todo, ¿no? Lo que decía Trinidad es que hay un vacío legal, ¿no? Porque es que Luego todo- vamos a hablar con una abogada que nos va a explicar. Vale, es que en un momento dado dices, bueno, pues yo prohíbo a mujeres, prohíbo a hombres, prohíbo a personas mayores de 70, pero es que ahora vamos un poquito más allá. Vamos a Benidorm. En Benidorm, principalmente, el turismo se basa en la gente que viene del extranjero, sobre todo ingleses, que las monta pardas. Entonces, a mí personalmente me molesta quizá mucho más, porque no le hemos preguntado a ver si admiten a guiris, que se dice vulgarmente, ¿no? ¿A guiris? A guiris, ¿A turistas? claro. A turistas. ¿Extranjeros? ¿Cómo no va a admitir en un hotel a ¿Cómo no van turistas? admitir? ¿Pero Pues cómo haces esa pregunta, Te aseguro Nerea? que los peores momentos de mi vida en un hotel de Benidorm han sido no por niños, sino por las fiestas que montan los guiris. Y esto es Vox Populi. Entonces, ¿a los guiris se les deja entrar y a los niños no? Pregunto. Pero ya hay Si hoteles es que prohíben las fiestas, por ejemplo. A un tipo de Pero turista, las fiestas- vamos a decir pero las así. fiestas... No, yo creo que hay Un lo momento, mismo que hay. por terminar una cosa, o vas en un autobús o vas en un restaurante y quien te molesta, tú lo has hecho muy bien, es la persona que no le dice al niño que se esté completamente de quieto. acuerdo. El mal ¿y la educado, persona- la mal educada son los padres en este caso. Efectivamente. Pero en algo- Y la bueno. persona que lleva una hora hablando por teléfono en el autobús, grito. a voz en grito, y tiene Estáis más sacando de aquí la 18. recua de cosas que os molestan, ¿eh? Claro, Te estás quedando a gusto, Esto me recuerda Nerea. una canción de Revolver que se llama Odio, ¿no? Todas esas cosas que uno odia y odias a gente que habla a gritos en el Pero autobús. claro, ¿no? centrándonos en este tema, Claro, me gustaría concreto. aportaros un dato. Y es que una compañía aérea, una low cost estadounidense, ordenó el traslado a una zona de carga de una familia que viajaba en su aparato con un niño que era un poquito rebelde. Vamos a decir así. Eso me parece ya ¿eh? muy extremo. Eso me parece Es como, señora, no sé qué señor, se pasaría. me va con los Igual críos estaba fuera. poniendo en riesgo al resto de la tripulación, no lo sé. Me parece un extremo. En cualquier caso, yo tengo un hijo. Y yo lo comentaba además con mi mujer cuando volvíamos de vacaciones hace unos meses. Y decía, bueno, en un hotel, ¿te imaginas que no nos dejan entrar con el crío? Hombre, cuando lo experimentas y vas con el niño, no me ha pasado, me planteaba la situación. Pues hombre, te tiene que sentar igual, incluso un poquito mal. Pero también es cierto cuando lo vives de la otra manera. Cuando tú has dejado al niño con los abuelos, tienes unas vacaciones con tu pareja o solo, y de pronto dices, bueno, pues voy a buscar precisamente Ese ese sitio en donde pueda descansar bien. Hay espectáculos que están concebidos para adultos y que no dejan entrar a los niños. Mientras haya opciones, es decir, si todos los hoteles de una ciudad impiden la entrada de los niños, entonces me parecería descabellado. Si en una ciudad como Benidorm hay un montón de oferta y hay una mínima parcela hotelera que no deja entrar a niños, es una opción, ¿no? Sí. Bueno, voy a salir a la calle un momentito para preguntaros a todos vosotros, a todas vosotras, ¿qué opináis sobre este tema, sobre este veto a los más pequeños? Seguro que has leído en la prensa, ha salido publicado estos días, que hay ciertas líneas aéreas y ciertos hoteles que están vetando a niños. Me parece muy mal, porque un avión, como cualquier otra cosa, pues es parte de nuestra vida cotidiana y en nuestra vida están los niños. Es andar separando a la gente por clases o... En parte lo entiendo, porque sé que los niños, a mí no me gustan mucho los niños, y son muy que chillan y tal, y decir, joder, poder coger un avión y que no tener ningún niño que te grite y tal y cual, en parte me parece bien, pero en parte me parece mal también, porque todo el mundo tiene derecho y debería tener derecho a ir a los mismos sitios, y, o sea, no deberíamos vetar porque empezamos con los niños y luego son los mayores y luego son... todo el mundo debería poder hacer esas cosas. Pero comprendo el sentimiento. ¿Usted iría a un hotel en el que no haya niños? Sí, claro que sí, a mí no me parece mal. Las empresas y los negocios deciden quiénes son sus clientes y quién no quieren que lo sean. Y los clientes tienen la libertad de ir o no ir. Yo he sido muy niñero, ¿no? Pero eso no quiere decir que en un momento determinado, pues a lo mejor puedas
puedas desear ir a un hotel tranquilo, ¿no? Donde no haya niños, no haya bullicio, ¿no? Y si te digo que hay muchos usuarios de estos hoteles en los que se vetan a niños o de estas compañías aéreas que son padres, ¿te sorprende o no te sorprende? No sé, creo que no me sorprende, pero ya te digo, porque no me gustan a mí mucho los niños. Dices, bueno, una semanita sin niños, ni los nuestros ni los de nadie, ¿no? A ver, yo he viajado con él cuando era pequeño, sé que molesta, pero es un problema mío. Oye, paro y yo me preocupo, porque es que realmente ves padres que pasan bastante de contener a los peques. De eso sí que hay mucho, pero no en los aviones, en las terrazas, en sitios, de esos hay muchos, son un desastre, eso sí que es verdad, sí. Bueno, esperamos vuestros comentarios en nuestro número de teléfono 902-540-541. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te han prohibido la entrada a algún restaurante, a algún hotel, a algún lugar porque tenías un carrito con niños? Nos llamas y nos lo cuentas. Andoni, ¿qué ocurre aquí en Euskadi? ¿Existe algún tipo de establecimiento de este tipo? Es lo que nos hemos preguntado. ¿Hay algún precedente? ¿Sería legal? ¿Sería ilegal? ¿Por qué normas nos regimos? Pues el primer y último precedente, porque es el único que se ha producido en Euskadi, lo encontramos hace menos de un año, en 2 cafeterías en Bilbao. Se les negó la entrada a unas familias que iban acompañados de niños y esos niños no podían entrar en el local si no iban acompañados de adultos. Bueno, a partir de ahí hemos consultado con los agroturismos, con los hoteles en Euskadi y nos dicen que en ningún caso se produce este tipo de excepcionalidad, es decir, ningún agroturismo, ningún hotel contempla esta excepción y el gobierno vasco, ¿qué dice? Nos remite un informe del Ararteko reciente en el que se dice, y citamos textualmente, la reserva de derecho a admisión no puede conllevar discriminación, es decir, el gobierno vasco, el Departamento de Industria y de Turismo, dice que esta práctica sería discriminatoria y que carece de amparo legal. Bueno, vamos al teléfono de nuevo. Pedro Baile, presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia. Pedro, arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Dónde está el problema? ¿En los niños, en los padres o que somos muy intolerantes? Hombre, yo creo que el problema en ningún caso está en los niños. En algún caso puede estar en los padres que no son realmente responsables de esos niños y bueno, pues todos tenemos hijos, los que tenemos hijos, y hay momentos en los que los hijos pues pueden resultar en algún momento molestos, ¿no? Porque bueno, pues lloran, discuten, tal. Ahí está la responsabilidad de los padres en educar a esos niños para socializarlos y que al final estén dentro de la sociedad en perfectas condiciones, ¿no? Esto a mí me suena un poco a apartheid, ¿no? Lo que resulta molesto lo apartamos, ¿no? Entonces, una sociedad cómoda. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Nos estamos convirtiendo en una sociedad cómoda? Es decir, hace, pongamos, no sé, 20 años, esto sería impensable, éramos todos como más, estábamos más relajados, esto era más comprensible, o ahora ya nos estamos volviendo muy recelosos de absolutamente todo. Bueno, pues no dejas de tener razón, ¿no? Porque, bueno, pues sí que esto, como dices, hace unos años sería totalmente impensable. El índice de natalidad tampoco tenía nada que ver con el actual, pero bueno, es el que hay ahora mismo, ¿no? Entonces a mí lo que me preocupa es que al final se esté viendo a los niños como algo molesto. ¿Te ha ocurrido alguna vez el hecho de que por cualquier motivo en algún lugar público o establecimiento te hayan llamado la atención por el hecho de tener allí a tus niños, que pudieran estar llorando, jugando, lo que fuere? No han llegado a llamarme la atención porque, bueno, yo entiendo que dentro de mi responsabilidad como padre está el controlar, entre comillas, a mis hijos y responsabilizarme de mis hijos. Y entonces, si en un momento determinado, pues yo estoy recordando ahora mismo yo por unas circunstancias tuve que estar un periodo bastante prolongado en un hotel, digamos, ejecutivo con mi familia y mis hijos. Entonces era un ambiente nada propicio porque era pues todos los días pues había seminarios, había tal, y entonces claro, pues unos niños de meses pues lloran y no quieren comer y tal. Bueno, pues yo hacía para que en la medida de lo posible no resultase molesto al resto de huéspedes del hotel, ¿no? Bueno, jamás me llamaron la atención. Y bueno, pues es lo que hay, o sea, es que... La educación también tiene que partir, por supuesto,
es del inicio de los padres. Pedro Baile, de la Confederación Católica de Padres de Familia, su presidente. Muchísimas gracias por su intervención. Eskerrik asko. Eskerrik asko, muchas gracias. Agur, Pedro. Y más mensajes en el correo electrónico del Está programa. dando que hablar este tema, ¿eh? etv.hoy@eitv.com. Estepan, este verano he estado en un hotel del sur. En el hotel había muchas familias con niños. He sacado una conclusión. La convivencia es cada vez más necesaria en nuestro día a día. Convivencia, pero estamos muy tiquismiquis. Sí, un apuntico. Venga, va. Fíjate, hay una cosa que me está acordando ahora. Cada vez hay más facilidades para llevar a tu mascota a todos los sitios. Por ejemplo, en Bilbao, ¿no? Pues en 2.800 establecimientos hoteleros o hosteleros, y de ellos una docena no dejan entrar a niños. Me gustaría saber de esa docena cuántos dejan entrar a mascotas, también de esos 2.800. Entonces, cada vez permitimos más a los animales y menos a nuestros hijos. Buena reflexión. Yo creo que son tendencias. Hay un punto a la exclusividad y algo de marketing ahí detrás de todo esto. Pero creo que hay una tendencia social en general. Yo recuerdo un profesor de psicología social que nos decía que recomendaba a sus pacientes que tenían niños que una cena, la pareja sola al mes, un fin de semana de vacaciones al trimestre, y si podía ser una semana al año sin niños. Y recuerdo que hace muy poco, hablando con mi padre de esto, me decía, hombre, pues tu madre y yo la primera vez que nos fuimos solos de vacaciones fue cuando te fuiste tú de campamento a los 14 años, chato. Y hemos vivido perfectamente, ¿no? Entonces yo creo que hay un cambio de tendencias y ahora se busca esa exclusividad de la pareja sola, de disfrutar el uno del otro, que quizá esté bien, pero sí que creo que hay un punto de tendencia y de modismo también. Pero yo creo que hablar... nos vamos a los extremos, ¿no? Y en un debate es lógico también. Pero yo creo que hablar de tolerancia o intolerancia con esto es darle excesivamente trascendencia. Quiero decir, estamos hablando de... Yo creo que es marketing también. Estamos hablando de un hotel que busca una salida. ¿Cuál es la salida? Oye, mira, pues me voy a especializar en esta historia. Un descanso para unas parejas sin hijos, no sé... Tal. No creo que haya que hablar de tolerancia o intolerancia. Esta mujer que ha estado hablando, que es del hotel, oye, ha dicho que tenía hijos y que van a otros hoteles y se ha acabado. Y yo estoy contigo en lo que has dicho. Oye, igual pueden molestar mucho más los guiris que están en la habitación de al lado montando fiestas. Sí, haciendo balcón. Que viene a chuparte el pie cuando estás en la piscina y dices... También hay hoteles relax en los que los horarios están muy censurados y el sonido y demás, y a partir de las 10 de la noche nadie puede hacer ruido porque aquí vienes a descansar. Claro. De eso también hay hace años. Sí, pero aquí estamos hablando de adultos a los que se les presupone cierto sentido común y cierto bueno, pues conocimientos de saber estar. Un poquito de educación mínima. A un niño de 3 años, ¿qué le vas a pedir? Hay adultos que tienen menos sentido común que los niños. Así es. Bueno, antes hemos hablado, lo hacía Andoni, de una persona a la que se le negó la entrada en una cafetería de Bilbao. Nayara, Arratsalde, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a Cuéntanos, ¿cómo ocurrió? Sin más, es una cafetería a la que había acudido en diversas ocasiones y cuando fui a Machu pues quise tomarme un café y me negaron la entrada al ir con el carrito del niño. Aduciendo que molestaba el niño, que molestaba el carro, que no había sitio, ¿qué? ¿Qué te decían? Que había un cartel en la puerta en la que prohibían la entrada a menores. Me pareció raro, pues era al ser una cafetería del centro de Bilbao, es decir, no era ningún local de ocio nocturno, un salón de juegos, donde puedo entender evidentemente que haya razones para que los menores no entren. Pero claro, me sorprendió muchísimo y me sentó realmente mal, la verdad. ¿Y qué hiciste en ese momento? Pues en ese momento me quedé alucinada, no hice absolutamente nada, más que decir que no volvería a ese bar, por supuesto. Y justo en prensa empezó a salir este tema y me puse en contacto mandando emails diciendo lo que me había ocurrido, las cosas que habían sucedido y que apoyaba completamente la causa que aboga porque los niños puedan ir con sus padres a los sitios que evidentemente se puedan y puedan ir padres e hijos, como por ejemplo una cafetería. ¿Has vuelto a esa cafetería? ¿Perdona? Sí, perdón, nos oigo un poquito mal. Que si has vuelto a esa cafetería. No, por supuesto que no. Y nunca como más. yo creo que mucha gente. Y esta medida de la que estamos comentando ahora, el hecho de que de alguna manera se ponga un coto a los más pequeños, también en los aviones, ¿qué te parece? Pues tampoco la comparto, porque realmente el argumento que no considero válido es el que molestan, ¿no? Es que, pues eso, lo habéis comentado. A mí, por ejemplo, me molesta, os aseguro, me molesta muchísimo la gente que tiene olor corporal fuerte. Es que vamos a hacer también aviones para eso, para la gente... Bueno, prohibido sudar, ¿no? Un cartel ahí. Me molesta también muchísimo la halitosis, no sé a vosotros, a mí muchísimo, pero también lo tengo que soportar, ¿no? No sé, estamos en una sociedad en la que creo que está primando cada vez más el individualismo y donde cada vez más líquida, donde valores como, no sé, el respeto, la tolerancia, pues se están sustituyendo pues por el egoísmo, el pensar en uno mismo, etcétera. Es lo que yo considero. Perfecto, Nayara, muchísimas gracias.
A vosotros. Hasta Agur, luego. agur. Claro, ya nos estaríamos poniendo en unos límites terribles, ¿no? Recuerdo cuando, por ejemplo, a las personas con sobrepeso, personas obesos, se les reclamaba que no solamente compraran un asiento, sino que tenían que comprar dos billetes. Dos billetes. Sí, sí, sí. No es porque no cupieran en su sitio, sino porque es que molestaban también al de al lado. Claro, y entonces necesitaban 2 asientos, porque si no el de al lado iba incómodo y entonces no tenía derecho. Y acordaos también, hace unos meses en Almería, la Fiscalía abrió una investigación como un hotel de Almería se negó a dar entrada a un grupo de jóvenes con síndrome de Down. Es decir, que estamos ¿Qué hablando ya aducían de... cuando se les dijo, oiga, que esto no sé hasta qué punto es se acogían a su inconstitucional? derecho de admisión. Es directamente, mismo, ¿eh? sí, la ley en este caso es para todo, es eso, el derecho de admisión Se reserva de los el derecho a usuarios admisión, a tu efectivamente. negocio. Y en aquel Claro. caso, por eso la Fiscalía abrió investigación, abrió expediente y dijo, bueno, esto hay que investigarlo, ¿no? Efectivamente. Claro, pero el derecho de admisión imagino que tendrá unos límites. Tú imagínate que pones, aquí no acepto a personas negras. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? El aquí no principio acepto de no discriminación. a orientales. Es lo que decía el Sí, informe de la de no Ararteko, ¿no? discriminación. Ahí está, ese plus. Esa línea, Esa es ¿no? la línea roja. Eso. Pero Bueno, a mí me lo ha suscita hablado- muchas dudas de todas maneras, lo ha ¿eh, hablado la Joseba? responsable del hotel, hay un vacío legal. Ahí, Sí, sí. ¿dónde se establecen los límites? Pues es muy complicado. Se lo voy a preguntar a una abogada. La tenemos ya al teléfono. Isabel Gil, de A2 Abogados. Arráchale, muy buenas tardes. Arracha León, buenas tardes. Estaríamos hablando de un vacío legal. ¿Hasta qué punto un establecimiento puede negar la entrada a una persona? ¿Dónde está ese límite, esa marca? Pues mira, realmente aquí no hay una normativa que especifique lo que me comentas, ¿no? Prohibiciones sí no hay. Yo siempre hablo más de una disuasión, ¿no? De que el empresario, habría aquí una dicotomía. Por un lado tendríamos el derecho del empresario a crear una empresa según lo que él desea y el producto que quiere vender, y por otro lado tendríamos el artículo 14 de la Constitución, que todo ciudadano español del Estado español nos acoge desde la igualdad, ¿no? ¿Quién me limita a mí el acceso a un establecimiento público? Esto también entroncaría, o nos podríamos cuestionar, ¿y el derecho de admisión nos puede limitar el acceso a ese establecimiento? Tú te haces la pregunta, te pido la respuesta. Entonces, como bien me ha parecido oír, pues hay un vacío legal y sí que los empresarios tienen el mecanismo de disuadir para que nosotros accedamos a su local. Entonces, o sea, ser de alguna manera sutiles, vamos a decir, porque no pueden poner un cartelón enorme que diga prohibido niños, por ejemplo. El derecho de admisión, para que sea admitido, tiene que darse una serie de 2 requerimientos específicos, que es dar publicidad de forma bien clara y que esas exigencias de su derecho de admisión no lleven aparejada una discriminación. Volvemos al inicio de la conversación. ¿Y cuándo se discrimina? Por no dejar alojarse en un hotel a un menor, ¿se discrimina? La pregunta es, ¿hay suficiente oferta en el mercado hotelero para que las familias con niños puedan alojarse en hotel que habilitan el hotel para menores de X años? Buena pregunta. ¿Se discrimina cuando hay oferta hotelera? Porque esto nos llevaría, por ejemplo, a las supuestas playas nudistas, a plazas hoteleras para gays. ¿Se restringe el derecho a un adulto que no quiere estar en la piscina escuchando gritos de niños? Si admitimos a todos los niños. Estamos ahí en una tierra de nadie. Una línea. Hay una línea muy fina entre dónde empieza mi derecho y empieza el otro, ¿no? Siguiente. Entonces, Antonio Rantia te quiere hacer una pregunta, Isabel. Entonces, Isabel, en esta ambigüedad, la parte perdedora siempre serán las padres con niños, ¿no? Eso según lo veas. Mira, yo soy también madre de 2 niños de 4 años, nada más lejos. Este verano quería irme a unas vacaciones en un hotel donde yo también como adulto quería descansar de mis propios hijos. Empecé a buscar resort y claro, en muchos de ellos me decía, no niños. Bueno, ¿qué hice? Buscar resorts, plazas hoteleras que admitiesen a mis niños y que a mí me dejasen también descansar como adultos. Pues yo busqué lo adecuado a mis necesidades. ¿Por qué? Porque esos hoteles, a estas familias, como tú bien me dices, nos otorgan miniclubs, actividades, ocios de niños, instalaciones para niños, que nos encontramos, por contrario, en esos hoteles que nos meten niños y que nos disuaden, pues que no encontramos en miniclubs, no hay piscinas donde... Sí, pero me refería, Isabel, al hecho de litigar, al hecho de enfrentarte. Quiero decir, lo tiene perdido judicialmente
si el empresario se acoge a ese derecho de admisión. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí nos encontramos a la hora de litigar, habría que valorar caso por caso, porque tenemos dos artículos dentro de la Constitución. Por uno, el que os he comentado antes, el 14 de la Constitución, que todos los españoles son iguales ante la ley, no hay discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, bueno, lo sabemos todos, pero es que luego el empresario también tiene el artículo 38 de la Constitución española, que tiene derecho a decidir cómo y qué modelo quiere explotar y cómo gestionarlo. Tendría que ser en cada casuística, cada caso concreto, valorar. Usted, porque luego hay que destacar una cuestión. ¿Tú te sientes discriminado o has sido discriminado de forma objetiva? Y ahí sería el objeto de pleito. ¿Se te ha discriminado o solo es un sentir tuyo? Porque si tú vas a alojarte en un hotel donde claramente no está acondicionado para menores, ¿para qué insistes en alojarte en un hotel que claramente ves que no está acondicionado para menores? Así es. ¿Eres discriminado o se te está prohibiendo? ¿Es un sentir o es una discriminación? Son muchas preguntas, desde luego, y una casuística infinita que, desde luego, tampoco tenemos tiempo para valorar. Isabel Gil, ha sido muy explícito, muy claro. Te damos las gracias por tu participación aquí en ETV Hoy. Eskerrik asko. Gracias a vosotros. Agur, Isabel. Bueno, desde luego que estamos ante una tesitura que no sé qué tintes de evolución puede llevar. Como decíamos antes, prohibido niños, prohibido personas que midan menos de 1,60 y luego prohibido sudar. Me ha gustado mucho lo del reportaje, porque nos van a prohibir a ser maleducados y hostiles. Eso estaría muy bien, yo lo agradecería también. Y si hablamos fuera de la legalidad, por ejemplo, olvidaros de lo legal, ¿no? ¿Qué pasaría si prohibiesen la entrada a mujeres o a hombres? Bueno, ¿qué ahí estaríamos pasaría? hablando de la legalidad. Claro. Personas de raza negra. O a personas de raza negra. es lo que ¿Qué es lo planteaba. que pasaría? Yo, por ejemplo, puedo ir a un hotel que sea gay friendly, Sí, ¿no? gay friendly. Pero yo puedo ir perfectamente y nadie me va a Y no te decir dicen nada. Y nadie me va a decir nada. Sé que ese hotel tiene esa tendencia y, bueno, pero pues podría ser lo mismo con niños, ¿no? Pero de ahí a la prohibición... Bueno, vamos a dejar aquí este asunto, desde luego que sí que ha dado que hablar, también en nuestro teléfono que estaba al rojo vivo. Vamos a hablar de un tema que os preocupa y mucho, porque estamos hablando de salud, de medicinas y del bolsillo. El copago sanitario, ya sabéis, farmacéutico, mejor dicho, ya sabéis que en Euskadi se implantó tras una sentencia del Tribunal Constitucional el 1 de julio. Pues empiezan a salir datos, en este caso la fuente es el Ministerio de Sanidad. Hoy hemos leído que los médicos vascos, según esta fuente, insisto, recetarían 20.000 recetas menos al día. Estamos hablando de una cantidad realmente ingente. ¿Qué dicen esos datos? Pues que en virtud de ese copago, de alguna manera, pues se habría ahorrado casi un 15% con respecto al mes de julio del año pasado. ¿Cómo te afecta en tu vida, en tu día a día, este tema del copago farmacéutico? Nos puedes llamar y nos lo cuentas, Andoni. Sí, efectivamente, 902-540-541. Hemos consultado con el Gobierno vasco, también porque quedaba una duda pendiente a la hora de aplicar este copago sanitario, y es saber si habrá compensación a los vascos con rentas más bajas, con rentas inferiores a los 18.000 euros y con una situación objetiva, dice el Gobierno vasco, de enfermedad y de necesidades. Bueno, nos dicen desde el Departamento de Salud que de momento lo están estudiando y que podría ser a finales de año ya cuando se ponga en claro, negro sobre el blanco, este tipo de compensaciones. ¿Y por qué creéis que se está produciendo ese tipo de medidas? 20.000 recetas menos. No sé hasta qué punto antes nos recetaban más, o es que nosotros ya no compramos lo que nos recetan, o es que el tema del copago nos ha echado para atrás a la hora de comprar. No lo sé, ¿cuál es vuestra visión? Un poco todo, ¿no? Y vamos a volver a lo de antes, la crisis, la gran ¿no? protagonista. La gran protagonista, pues hasta que no apareció, la gente, creo que tanto en las recetas como en el resto de las cosas, no era consciente, ¿no?, del derroche que hacían muchas veces. ¿Cuántos hemos tenido en casa un armario lleno de medicinas que no sabíamos ni para qué era, que se caducaban y cada X tiempo tenías que... Claro, eso es un derroche que... No damos valor a lo que nos venía gratis, vamos a decir así. Efectivamente, y es algo que hay que ser consciente, ¿no? Estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de salud, y entonces, bueno, pues que a lo mejor sí que habría que tomar cartas en el asunto, pero el tema del copago, por ejemplo, Portugal lleva 25 años con el copago y tiene un sistema sanitario Estamos hablando en este caso del copago farmacéutico, no del sanitario, sí, por acotarlo bastante. Sí, tienes razón. Pero sí que es cierto, pues eso, que creo que deberíamos ser más conscientes de ello, pero hacer unas líneas divisorias bastante claras entre la gente que necesita
Pero es que la Hombre, renta entendemos que parece nuestros ser médicos saben lo que necesitan los pacientes. No, y aparte la renta va a ser el determinante Claro. que indica cuánto tiene que pagar cada uno, no es el barómetro. Y además hay unos topes en funciones de esa renta de los jubilados. Estamos hablando de topes de 8, 18, 61 euros al mes. No sé hasta qué Sí, punto esto es que- puede hacer o no un roto en una economía doméstica. Estamos hablando de 8 euros. ¿Puede dañar mucho una renta muy baja? Yo, sinceramente, aunque parezca impopular, creo que no. Creo que lo que es muy importante es que efectivamente esa resolución, que si es antes de final de año todavía mejor, que apoye y revierta bueno, pues ese ahorro a aquellas familias y personas que realmente van a necesitar de ese apoyo económico, que salga cuanto antes. Pero cualquier o muchos de los profesionales del mundo sanitario están de acuerdo en que vivimos en una sociedad sobremedicada y una sociedad poco respetuosa o poco consciente del consumo de medicamentos que hace, ¿no? No es difícil encontrar ejemplos como esa despensa de la casa con medicamentos de todo tipo, antibióticos, vamos, todo tipo de medicamentos. Incluso aquella tendencia, ¿no?, de que la abuela consigue la receta para no sé qué y entonces ya no compres tú, que ya va la abuela al médico a pedirla, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Y luego es verdad que siempre remitimos a un discurso, y voy a volver a ser impopular, un poco demagógico, de que no, es que los mayores. Bueno, hoy en día algunas de las rentas de las personas mayores, por suerte, no son tan necesitadas como las son las de algunas familias, con niños, con otro tipo de necesidades. Por tanto, yo creo que empezar a redistribuir ese tipo de apoyo social para la compra de medicamentos, desde mi punto de vista, es positivo. Efectivamente, habrá situaciones en las que se generen tensiones económicas y por eso esa resolución o esa medida del gobierno vasco yo creo que tiene que llegar cuanto antes para evitar que familias con real necesidad o personas mayores con pensiones, con salarios no tan altos, tengan ese tipo de ayuda. Pero desde luego que esa barra libre con la que hemos vivido durante años, yo creo que tampoco Las pensiones no razonable. contributivas no pagarían ese copago farmacéutico. Estaríamos hablando de esas rentas realmente bajas. Voy al teléfono. Marian, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hola, Marian. Creo que estaba Marian al teléfono, igual la hemos perdido. Bueno, Luego tenemos a Marian, volvemos a intentar conectar con ella. pero Adelante. Más mensajes en el correo electrónico. Coldo se pregunta, ¿y la gente que antes iba al médico, lo hablábamos hace un momento, sin pensarlo y ahora lo hace solo por necesidad? ¿Estamos asistiendo a una sanidad racionalizada? Xavier, mientras se regalan millones a la banca, tenemos que pagar parte de nuestros medicamentos. ¿Acudimos ahora menos al médico por esto, por el tema del copago? Ordenar siempre está bien, recortar ya es otra historia. Y sobre todo si hablamos de recortes en sanidad o educación, que yo creo que son valores que no hay que tocar, pero es que yo creo que esto sí que estoy de acuerdo contigo en que necesitaba una ordenación, que nadie pudiera ir porque un amigo suyo es dentista y le hace una receta para que se compre unos medicamentos por si acaso tiene gripe, porque se automedica y todos lo teníamos en casa y es lo que decíamos, ¿no? Entonces, ese ordenar me parece perfecto. A partir de ahí, si la crisis lo que hace es, en vez de ordenar, recortar, que es yo creo que un paso más, entonces ya entramos en un terreno peligroso porque hablamos de la sanidad, ¿no? Bueno, vuelvo al teléfono, que ahora parece que ya está Marian. Nerea, luego voy contigo, te lo prometo. Marian, muy buenas tardes, Arratsaldeon. Muy buenas tardes. Adelante, cuéntanos, ¿cuál es tu caso? Bueno, el caso que a mí me compete es lista. Aquí en Bilbao pues tenemos un tope de que se pagan hasta 8 euros. Tú pagas 8 euros tope al mes. Sí, claro, aparte de medicinas que te recetan, que las tienes que pagar enteras. ¿Y tú notas que eso te ha hecho un roto en la economía doméstica o es un dinero que puedes asumir? Hombre, asumir con una pensión baja, no. Pero tenemos que asumirlo porque da más remedio. Vas a la farmacia y tienes que pagar. Entonces sí, te dan un justicia de lo que pagas para que tú lleves el control de lo que vas pagando en la farmacia. No me parece tampoco como muy razonable, porque si yo hasta 8 euros es lo que la Seguridad Social, por ser pensionista, no me cobra, claro, luego la mitad de los productos que ellos te recetan tienes que pagarlos entero, porque aunque eres pensionista no te descuentan nada. Hay que pagarlo como todo. Una cosa, Marian, ¿tú crees que ahora nos hemos vuelto un poquito más mirados a la hora de, primero, acudir al médico y segundo, comprar las recetas? Es decir, ya me duele un poco la cabeza, ya si eso ya iré, que todavía tengo aquí el paracetamol. Por supuesto. Sí. Ahora no se acumulan tantas medicinas como hacíamos antes. Que teníamos, un jarabe para el catarro, 2, acumular por si acaso. Ahora no, porque tienes que ir y pagarlo, porque ahora vas a por un jarabe para el catarro. Y ya no entra, ¿eh? Ya no entra además. Tienes que pagar entero. Vas a por un gelocatil, lo tienes que pagar entero.
Bueno, yo creo que el 50% de los medicamentos tenemos que pagarlo. A un pensionista supone dinero al mes. Perfecto, María. Por lo menos muchísimas... para mí, que soy hipertensa y diabética. Vaya. Pues nada, muchísimas gracias por tu intervención. Gracias, Marian. Agur. Agur. Bueno, estamos hablando de unos topes que puedes decir, bueno, pues igual no es mucho, pero igual sí que Creo que es un caso les precisamente afecta, en el que volvemos a incidir en lo que leía antes Andoni, ¿no? En esos casos específicos en los que una mujer hipertensa con diabetes tiene una necesidad concreta, además tiene una renta en la que el porcentaje que se gasta en medicinas por su necesidad es muy alto y hay que entrar a analizar casos como ese. Claro, pues Habrá algunos, por supuesto, es que igual no muchos, solamente pero hay que buscarlo ahí. Parece que hablamos solamente pues eso, de la gente que tiene un catarro y necesita una aspirina. Pues no, porque claro. hay gente que está muy fastidiada realmente y que tiene unos tratamientos que duran años y que incluso son tratamientos crónicos que se acumulan y que no solamente tienen por qué ser pensionistas, también hay gente en paro que están gravemente enfermos y tienen que llevar, y luego es cómo disponen esas recetas, ¿no? Porque hay muchas veces que ahora va incluso hasta por fecha, de tal fecha a tal fecha no puedes utilizar esta receta. Entonces, claro, hay que hacer una buena diferenciación. No es cuestión de recortes, sino es cuestión de saber qué y dónde. Claro, por eso yo hablaba de la diferencia entre ordenar y recortar. claro. A mí ordenar ese armario lleno de medicamentos que teníamos todos me parece fantástico. Recortarle a esta señora que le supone un agujero en su economía me parece mal. Ahí está. Bueno, nos ha llamado una persona desde Inglaterra que no quiere... Vaya audiencia que tenemos internacional, me estoy dando cuenta ahora. Decía que no quería intervenir en el programa, pero decía que en Inglaterra el sistema es distinto, que si a ti te dicen tienes que tomar estos antibióticos durante 7 días, te dan los justos y punto pelota, hasta ahí. Así que luego ya no tienes acumulado, no tienes que tirar y estás pagando lo que estás realmente consumiendo. No sé si sería un sistema viable aquí. Y evitas que a la próxima sensación de infección de garganta, de anginas, de lo que sea que tiene alguien, ahí va, si me sobraron 12 pastillitas de la caja de 20, La o 13 en este caso, sí. y voy a tirar, pero además lo voy a tomar 3 días, y como ya estoy mejor dejo de tomarlo, ¿no? Yo creo que ese es uno de los problemas que ha generado esta política de sobremedicación, esta tendencia de automedicarnos, de tomar lo que sea. Y yo creo que los farmacéuticos han hecho muy buena labor, Sí. muy buenas campañas, incidiendo en que no hay que automedicarse porque al final es contraproducente para nuestra salud. Precisamente con un farmacéutico voy a hablar con el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Guipúzcoa, Miguel Ángel Gaztelurrutia. Arratsalde, muy buenas tardes. Arratsalde, buenas tardes. Citaba yo datos del Ministerio de Sanidad, Osakidetza todavía no ha querido hacer valoraciones al respecto. 20.000 recetas menos al día. ¿Es un dato que vosotros lo podríais corroborar de alguna manera por lo que tenéis en las farmacias? Sí, de alguna manera la disminución que ha habido comparando julio de este año con julio del año pasado ronda el 15%. Todavía hay que esperar los datos oficiales de Osakidetza, que son los que verdaderamente nos van a dar el dato real. Pero sí, la impresión es esa, que ha disminuido con la implantación del copago, ha habido una disminución importante, no del número de prescripciones, esto no sabemos si es así o no, esto es un tema que habrá que analizar. Ha habido una disminución en el número de medicamentos que se dispensan en las farmacias, financiados por el sistema. Claro, otra cosa es que ese dato se nos va a escapar, es el hecho de que un médico pueda recetar una medicina a una persona y luego esa persona, pues igual no le llega, decida no comprarla. Efectivamente. ¿Tenéis, no sé, datos? Ya sé que no vais a tener, pero bueno, ¿os llega el surrumurru de que eso pudiera estar pasando? Sí, claro. En la farmacia la percepción que tienes es que te viene una persona con una serie de recetas y cuando estás empezando a sacar los medicamentos te dices, uy, este no me des, que de este ya tengo. Esto antes no pasaba nunca y es muy difícil que sobren medicamentos con el control estricto que se tiene ahora a la hora de prescribir, porque ahora está la prescripción informatizada. Si un envase tiene 28 comprimidos, el ordenador emite una receta cada 28 días, ni más ni menos. Entonces es muy raro que sobren medicamentos. Y realmente sí nos pasa en el mostrador que dice, esto no me dé, que esto ya tengo. Esto antes no pasaba. ¿Y esto lo estáis viendo en un perfil de población concreto o...? No, es muy poco genérico? Tiempo. No lo sé, no sabría responder porque, claro, esto llevamos 2 meses, julio y agosto, y realmente no sabemos muy bien si verdaderamente tenían de antes que había así, pues posible que hubiera un exceso de medicamentos en casa. Yo escuchaba, pero claro, estar escuchando esto... Una cuestión te quería preguntar. Nos ha llamado una persona desde Inglaterra diciendo que el funcionamiento allí es distinto, que te dan la dosis exacta, que no te sobra ni uno ni medio. ¿Es esto viable? ¿Supondría un ahorro si se pusiera en marcha aquí?
Bueno, este es un viejo debate que surge de vez en cuando. Yo creo que no es un debate real. Porque los envases de los medicamentos en España, si hablamos de patologías crónicas, que son las que suponen el 70 y pico, 80% de medicamentos, están perfectamente estipulados en 28, 30 pastillas y como decía, la prescripción se hace en función del número de medicamentos que va a tomar ese paciente. Por tanto, la prescripción está bien. Y en envases agudos, el caso de los antibióticos, que es el caso más paradigmático en este sentido, pues también están bien sí, para 7 días y justo te vienen... Sí. 7 días, 21 pastillas. El problema es que a lo mejor el paciente no toma todas las pastillas que tiene que tomar y entonces sí es que le sobran. Pero en realidad, con los antibióticos que hay hoy, que hay tratamientos para 3 días, pues tiene 3 pastillas. Si es para 7 días, tiene 7 Está pastillas. pautado. Una cuestión, tú lo has dicho, 2 meses y medio del funcionamiento del nuevo sistema del copago. Me gustaría que nos hicieras un pequeño balance. ¿Ha funcionado bien? ¿Ya estamos un poco concienciados? ¿Sabemos que tenemos que acudir a la farmacia con nuestra tarjeta sanitaria porque si no, te toca pagar los medicamentos? ¿Cómo va la cosa? Sí, yo creo que el sistema ha funcionado bien con pequeños problemas desde el primer día como sistema. Otra cosa es estar de acuerdo o no en todo el tema filosófico del copago, pero el sistema ha funcionado bien. Nosotros, cada vez que viene una persona con una receta, exigimos la tarjeta sanitaria. En el 98% de los casos nos la traen, nos conectamos con la base de datos de sanidad, confirmamos que el paciente tiene que pagar algo o ya ha pagado su tope y por tanto no tiene que pagar nada. El sistema está funcionando bien en ese sentido. Otra cosa es que nos da más trabajo, nos complica la existencia, pero bueno, hay que ordenar, como decía algún contertulio, hay que ordenar el sistema y todos tenemos que contribuir a ese orden. Perfecto, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Eskerrik asko. Gracias, Agur. Agur. Estamos hablando de un sistema bueno, que no es que sea exactamente igual que el inglés, el tema de las pastillas, pero que bueno, sí está más o menos adaptado a ese tipo de tratamientos. Yo no sé hasta qué punto, cuando se nos plantean este tipo de medidas, ponemos siempre el grito en el cielo, ¡ah, esto va a ser una locura, vas a ver! Y ahora, visto después de 2 meses y medio, ¿creéis que la gente ya lo ve con otros ojos? Dice, efectivamente, antes consumíamos medicamentos ahí a lo loco. La gente se acostumbra, yo creo, y todo cambio genera críticas, y antes hablábamos de deporte y la queja es el deporte nacional, o sea, está clarísimo. ¿Que sean críticas justificadas en algunos casos? Estoy absolutamente convencido de que sí. En otros no, en otros con el tiempo ese orden va haciendo que cambies los hábitos y yo creo que lo que estábamos hablando antes de Inglaterra y esa disposición que tienen con las recetas y los medicamentos, a mí más me da la sensación de que es ya una cultura que tienen ya ellos en sus hábitos, ¿no? Que saben que si tienen que tomarse estas dosis de pastillas se la tienen que tomar entera. Es lo que no hacemos aquí. Igual las cápsulas que van en cada envase son más o menos las adecuadas para un periodo y no nos las tomamos. Mira, ¿no? por ejemplo, casos, ¿no? Hay casos aislados, también hay gente que tiene alguna enfermedad crónica que necesita tener su medicamento, que no se lo puede llevar constantemente encima o que anda en varias casas o viaja y no puedes sacarte otro medicamento clónico al que tú necesitas tomar porque tu receta, como bien decían, va estipulada de tal fecha a tal fecha y no puedes sacar otra, entonces te lo tienes que pagar de tu bolsillo. Entonces... Todo esto abriría luego otro debate que hará para otro día, pero... Esto me lo apunto yo luego para otro debate, no te preocupes. ¿Qué ocurre con este ahorro que supone a la sociedad el copago sanitario? Que es lo que decía antes un espectador, Xavier, bueno, ¿a dónde se destina luego? ¿Con qué fin estas políticas de ahorro? Y ahí es donde realmente probablemente la legitimidad que desde mi punto de vista tiene este planteamiento de ahorro y de ordenamiento es donde se cae un poquito. Es ¿a dónde vamos a destinar este dinero? Se supone que ese dinero que se ahorra se destina también a mejorar toda la calidad del sistema sanitario. Estamos hablando de... Pero no se ve mucho, claro, no sé yo. O no se percibe, por lo menos, de la sociedad. Llevamos 2 meses y medio y las medidas compensatorias de las que hablaba Andoni, que el consejero Darpón aseguró que se estaba mirando a ver de qué manera se pueden hacer para las rentas más bajas que ese copago farmacéutico revierta en esas personas. Eso es una prioridad política. Estamos hablando de un presupuesto en sanidad de 3.000 millones de euros, 3.200 millones de euros. El gobierno vasco se gasta por cada vasco, por cada habitante, 1.500 euros en salud, en sanidad.
Estamos hablando de unas Es decir, cantidades importantes. interesantes. Y luego ¿no? hablábamos antes de Europa, Reino Unido, en Alemania, por ejemplo, los fármacos de prescripción obligatoria están sujetos a un copago mínimo de 5 euros y máximo de 10. En Italia también, lo que pasa que está en función de la región donde viva cada ciudadano. Donde te encuentres, ¿no? Es decir, que es un copago extendido también en Europa. Claro, al final la cuestión referente a esas compensaciones de las que hablábamos es que dice el consejero, primero, administrativamente supondrá pues una cuestión complicada y luego, ojo, con lo que puede venir desde Madrid, con que luego planteen algún tipo de recurso y eso se tumbe en los tribunales, ¿no? Ahí también estamos hablando de otro tipo de medidas, Íñigo. Sí, la verdad es que no va a ser sencillo, es decir, hasta qué punto las competencias del gobierno vasco en este sentido van a poder aplicarse finalmente y ojalá puedan ser así. Yo insisto, creo que eso es una prioridad ahora mismo dentro de toda la política de copago farmacéutico. Lo único que para mí daría sentido al copago sería que efectivamente cuanto antes esas medidas estuvieran en marcha. Y en relación a Europa, es verdad que esto está extendido, pero también es verdad que el debate nos llevaría a cuál es la situación económica media del ciudadano europeo y cuál es la del español o la del vasco. En Europa está extendido el copago médico, Pues asistencia por urgencia. Pero la situación económica de los países también es debate para largo y para otro programa, porque ayer nos despedíamos hablando del Athletic, hoy lo vamos a hacer hablando de la Real, deseándole toda la suerte para ese encuentro. Lo voy a leer porque la verdad es que el equipo rival es terrible. Shakhtar, son unos ucranianos que hoy van a perder. Agur.